El pasado 12 de octubre se celebró en España la fiesta nacional y vimos por primera vez a un líder político hacer un acto sin precedentes, y es desplantar a Pedro Sánchez y a todo su gobierno mafioso y evitar acudir a esa tribuna con otros líderes y otras formaciones políticas. Esto, como no podía ser de otra forma, generó bastantes críticas en los medios vinculados al bipartidismo de PP y de PSOE. Pero puedo asegurar, porque bipartidismo estuvo presente y ahora lo vamos a mostrar, que el sentir del pueblo español fue muy distinto. Desde primera hora de la mañana, Santiago Abascal acudió a la Plaza de Colón a hacerse fotos y a escuchar a miles de españoles, a decenas de miles de jóvenes que no perdieron su oportunidad de hacerse una foto con él. El apoyo fue masivo. Todos le dijeron lo mismo: gracias por no ir ahí, no podemos normalizar lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que si hacemos un balance general de la situación actual de España, ninguno de los sectores que hace unos años funcionaban de forma eficaz está mejor que antes. Todos están peor. Podemos hablar de las consecuencias de la inmigración masiva que PP y PSOE defienden y que están depauperando todos los servicios públicos del territorio nacional. También podemos hablar del problema de la vivienda, que a cada vez más jóvenes afecta y de momento ven una utopía la posibilidad de poder comprarse a corto plazo una vivienda. Evidentemente no podemos olvidar el drama que viven miles y miles de agricultores a quienes solo Vox y canales como Bipartidismo dan voz. Y es que la ya competencia desleal que sufren de países extranjeros del sur como Marruecos, Argelia o Túnez se ha sumado ahora a la expropiación masiva de territorios, ya que empresas multinacionales extranjeras están llevando a cabo talas masivas de olivos para construir en territorio cultivable paneles y placas solares, por cierto culpables de que luego se vea la inestabilidad energética de nuestro país y estemos con el miedo constante a sufrir otros apagones, como ya se ha normalizado en países dictatoriales como Cuba. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el líder de Vox, con Santiago Abascal, que una vez más va a acudir aquí a Bipartidismo a una entrevista exclusiva para hablar de ese gran domingo que, por cierto, cerró acudiendo a la Plaza de las Ventas a ver la última jornada de Morante como torero. Por cierto, un Morante que decidió dedicarle el último toro y le dijo unas palabras al oído preciosas: gracias por todo lo que haces por los españoles. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos también con Rebeca Crespo y con César, el director de Hércules, dos periodistas, dos comunicadores que están muy en la actualidad de todo lo que está ocurriendo, que han entendido y que han tenido la valentía de disentir frente al consenso general del mundo mediático que vive en nuestro país, aquí en Bipartidismo Stream. De momento les pido, como no puede ser de otra forma, que una vez más se suscriban si no lo están, compartan este vídeo, le den like. Les dejo ahora con lo que fue un resumen de esa jornada del 12 de octubre en la que miles de españoles decidieron atender a Bipartidismo para transmitir su hartazgo con este gobierno, trasladar su apoyo a Santiago Abascal, y a continuación Santiago acudirá aquí, a este plató, a este asiento, para transmitirnos también qué es lo que va a ocurrir con nuestro país en los próximos años, por qué es importante apostar por Vox y también cómo vivió él en primera persona esa jornada histórica del 12 de octubre. Nos encontramos en la Plaza de Colón en un día único, en el más especial para los españoles, en el Día de la Hispanidad, 12 de octubre. Y con la gran noticia que tanta influencia ha tenido de que Santiago decidió no acudir al palco institucional y hacer así un feo al gobierno más corrupto de nuestra democracia, el de Pedro Sánchez, ese que Feijóo y los medios de comunicación vinculados al Partido Popular sigue defendiendo constantemente con pactos tanto en España como en toda Europa. Precisamente por eso hemos visto a muchos medios afines a Génova y también medios afines a Ferraz criticar la decisión de Santiago. Sin embargo, lo están viendo en estos momentos. Detrás mío son miles los jóvenes que están acudiendo de forma constante a sacarse fotos con él y a darle las gracias por este gesto que tanto valoran, ya que una vez más demuestra que está con el pueblo. Precisamente por ello queremos hablar con el pueblo, queremos darle voz. Bueno, os veo aquí cerca de Santiago. Lo primero de todo, no sé si habéis leído o escuchado la noticia de que no iba a acudir al palco institucional por la presencia de Pedro Sánchez y de su gobierno. ¿Qué os parece esta decisión de rechazar estar junto a Pedro Sánchez? Yo creo que es buena idea, un poco para desmarcarse sobre la política general de los españoles y sobre todo de los políticos en general, que están más pendientes de hacerse la foto y de seguir en su reino y un poco pues acercarse al pueblo. Yo creo que es buena idea porque ahora mismo España necesita un político que esté mano a mano con el pueblo, porque estamos en una situación muy difícil y necesitamos resurgir a España otra vez. Yo la verdad que lo apoyo. Hombre, Santiago
A diferencia de los socialistas, que se supone que son como que luchan para estar con el pueblo, nunca están con el pueblo realmente, a diferencia de Abascal, que sí que ha venido aquí con nosotros. Me parece que ha hecho lo correcto. Exacto, ha hecho lo correcto. ¿Qué le parece a usted, Santiago? ¿Cree que es un líder capaz de revertir muchos de los problemas que tiene España? Totalmente, creo que es nuestra esperanza, o sea, España, porque desde luego se está encargando España. Entonces, Santiago es la única persona que a día de hoy, o sea, tiene las cosas claras y sabe lo que hay que hacer por España. Porque su política me parece correcta y yo la apoyo, estoy de acuerdo con él. Yo creo que es una buena alternativa, que todas sus ideas son buenas y que están calando mucho, sobre todo en los jóvenes, que al final son el futuro de España. A mí me encantaría, ojalá en un futuro, estoy harta ya de este bipartidismo corrupto y que venga ya, por favor. Necesitamos un cambio ya, un cambio. Necesitamos cambio de gobierno ya. Creemos que con él va a haber un cambio radical. Es un muy buen político que debería de gobernar los futuros años porque con este gobierno yo pienso que no vamos a ir adelante, al revés, vamos a ir para atrás. Si nos podemos liberar de Sánchez lo antes posible, porque al final nosotros como jóvenes estamos en un país donde queremos estar, pero no sabemos si en un futuro vamos a poder trabajar aquí, porque tal y como está la cosa, un gran porcentaje de jóvenes se van fuera de España a vivir y eso no lo queremos. Tiene una batalla muy difícil, sobre todo en Europa, porque al final todas las directrices estas que tenemos, todos los problemas en España creo que vienen de Europa. Ya toca acabar con el bipartidismo, ¿no?, que ha habido los 50 últimos años aquí. ¿Cuáles son los problemas que más os afectan y en los que sentís que tanto el PP como el PSOE os han abandonado? La seguridad, sobre todo, en las calles, antes era más seguro. Por gente que no aprovecha la oportunidad de venir a España y aprovecharla y busca otros métodos para ganarse la vida, y bueno, que es una vía que está mal y afecta a la vida de los españoles. La inmigración ilegal yo creo que es un problema y que Santiago Abascal, si gobierna, lo podría resolver. Los jóvenes no pueden encontrar trabajo, bueno, que hay un paro increíble. Que Santiago lo que quiere proponer es rebajar el IRPF para crear la burocracia, para que los autónomos creen más puestos de trabajo y así conseguir más puestos de trabajo para las personas y rebajar el paro. ¿Cuál diría que son los principales problemas de España y por qué cree que el Partido Popular no es un partido preparado para revertir todo esto? Porque ha defendido muchas cosas que el actual gobierno está defendiendo y con lo que yo no estoy de acuerdo para nada. O sea, se están cargando España, la unión de España se está destruyendo, no es un país unido. Nosotros, los españoles, lo que defendemos España, queremos un país unido y que defiendan nuestros derechos. O sea, y nadie que pueda defender en la destrucción o a gente que quiera destruir nuestro país, o sea, merece que los apoyemos. Muchísimas gracias. Nada. Pues hemos visto cómo la gran mayoría de españoles que acudieron a esa jornada de la Hispanidad, ese 12 de octubre a la Plaza de Colón, apoyaron de forma masiva a Santiago Abascal tras la decisión que tomó de acudir con el pueblo y de esta forma dar plante en la tribuna a Pedro Sánchez y a todo su gobierno cada vez más podrido y más hasta arriba de corrupción. De todo ello vamos a hablar próximamente. A mi derecha vamos a tener a Santiago Abascal con nosotros para hablar de todo ello, de lo que están siendo estas semanas y también de esa tendencia que cada vez se ve de forma más contundente, ya no solo en las encuestas, porque al final creo que siempre hay que ponerlas en duda, sino en el propio pueblo español y en las calles, ¿no? La sensación es que esa llegada del patriotismo a España está llegando, que parece que se vienen vientos de cambio y de todo ello queremos hablar, queremos valorar cuáles son las alternativas que propone Vox y que le están haciendo crecer a diferencia del bipartidismo que se ha anclado y que está haciendo que las condiciones de vida de los españoles y el bienestar de los españoles cada vez sea menor. Y para hablar de todo ello, para hacer un análisis de lo que han sido estos últimos e intensos días, cuento con dos de los periodistas que más admiro en este país, empezando por Rebeca Crespo, bienvenida, de periodista digital, de Gaceta, bipartidismo. Me alegro. Y con César, que también repite una vez más con nosotros, director de Hércules, que desde luego está haciendo una labor de investigación en todas las redes sociales y también una labor de mostrar la realidad que los medios, digamos, vinculados económicamente al bipartidismo tratan de ocultar, revelando pues cuál es la realidad, ¿no? Qué está afectando cada vez más a los españoles, y eso se está viendo porque desde luego cada vez tenéis más audiencia y cada vez tenéis más seguidores y el pueblo desde luego valora mucho el trabajo que hacéis, ¿no? Muchas gracias, Unai, de nuevo por la invitación, y la admiración es mutua también en mi caso.
Y nada, sí, efectivamente hay que este tipo de iniciativas, ¿no? Como bipartidismo, como es Hércules, es al final lo poco que nos queda en Internet para luchar contra la desinformación imperante en los grandes medios de comunicación del bipartidismo. Creo que es muy interesante que empecemos haciendo una valoración de lo que han sido los últimos días, ¿vale? Porque han sido muy intensos y seguramente por todos los sucesos que han acontecido, algunas cosas se han pasado por alto, es muy importante que las analicemos. De hecho, yo empezaría por el viernes, ¿no? Porque Santiago Abascal, que desde luego lleva un fin de semana de lo más intenso, estuvo presente en Sevilla para denunciar un problema que, desde luego, nadie preveía que podía ser de tal calibre, ¿no? Que es el de los cribados del cáncer de mama y la gestión de la Junta de Andalucía, gobernada por Moreno Bonilla, del Partido Popular, que una vez más ha demostrado su incompetencia, una incompetencia ya iniciada por el PSOE de Andalucía, que recuerden que gobernó 40 años y salió por estar hasta arriba de corrupción. Lo que pasa es que una vez más se refleja que el Partido Popular, a la hora de la verdad, no está consiguiendo revertir esas tendencias negativas que el Partido Socialista había mantenido, ¿no? Si os parece, vamos a ver un breve vídeo de cuáles fueron las declaraciones de Santiago en esta jornada y lo comentamos. Yo creo que es un momento muy oportuno, aunque un momento realmente desgraciado por lo que está pasando, para hacer un balance de 40 años de políticas socialistas continuadas por 8 años de políticas del Partido Popular. Después de todo este tiempo, lo que podemos decir es que el Partido Popular es el PSOE azul. Lo que podemos decir es que el Partido Popular no ha abierto un solo cajón en 8 años y se ha dedicado en las políticas esenciales a continuar el rumbo del Partido Socialista. Lo que podemos decir es que no es solo la sanidad, sino que Juanma Moreno se ha convertido en el principal continuador de las políticas socialistas en España. Y decía que no es solo la sanidad, con un caso terrible como este que ha costado la vida a mujeres y que ha costado la salud a otras muchas mujeres. Es también una continuación permanente en otras políticas, como las mal llamadas políticas verdes contra el campo y contra la industria, impulsadas también por este gobierno de Juanma Moreno y que, entre otras cosas, ha llegado al extremo de arrancar olivos centenarios para colocar placas solares para que unos pocos puedan enriquecerse y muchos, en cambio, muchos españoles, muchos andaluces, queden en riesgo de apagones. Bueno, escuchábamos ahí a Santiago Abascal, muy crítico, ¿no? con lo que está sucediendo en Andalucía, porque, bueno, hemos hablado evidentemente de algo gravísimo, como es que en concreto creo que fueron en torno a 2.000 mujeres las que se les dieron diagnósticos erróneos sobre su situación y seguramente pues muchas de ellas ahora están en grave riesgo, ¿no? Pero son muchas las cosas que ya acumula este gobierno de Andalucía, de Moreno Bonilla, que por cierto, según fuentes de Génova, también parece uno de los candidatos en un futuro próximo a sustituir a Alberto Núñez Feijóo y que sin embargo es uno de los líderes populares que menos reparo tiene en vincularse directamente a la Agenda 2030, en portar cada vez que puede ese pin que nos está arruinando y, otro tema que también tocaremos con Santiago, en hacer daño al sector de la agricultura tan importante en una tierra como Andalucía, que está llenando de paneles solares y expropiando tierras a todos los que allí llevan años trabajando en todo ello. Pero en primer lugar me gustaría saber qué os parecen estas declaraciones de Santiago y qué os parece también la gestión que se ha hecho de todo el tema de, bueno, sanitario en general, porque también las listas de espera son infinitas allí. Sí, bueno, yo creo que esto constituye una mentira más del Partido Popular. Es que además Moreno Bonilla había prometido ampliar los cribados de mama y no solo no ha ampliado, sino que no ha solucionado el problema de no estar notificando a estas mujeres los resultados. Entonces, bueno, es la línea habitual del Partido Popular, ¿no? Prometen campaña, ya lo vimos con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con Almeida, con Madrid Central, prometió solucionarle la vida a todos aquellos autónomos y a todos aquellos trabajadores que se estaban viendo limitados por esto y después no lo hizo y en este caso, pues Moreno Bonilla ha hecho lo mismo en la Junta de Andalucía. No es nada nuevo en el PP, es la dinámica habitual en el bipartidismo, en el lado rojo y en el lado azul. Ajá. Bueno, y es que no solo es que haya habido mujeres muy afectadas porque no han tenido el diagnóstico correcto y por lo tanto se les ha dado ese tratamiento más tarde de lo que debería habérseles dado. Es que hay mujeres que han muerto sin tener el resultado o sin tener el diagnóstico correcto sobre esa enfermedad, cuando además es algo, yo esto lo digo como mujer, es una enfermedad que a las mujeres evidentemente nos preocupa muchísimo, además pues que por suerte sí que la ciencia está avanzando y cada vez pues la tasa de curación en este sentido es más alta, pero que sigue siendo una enfermedad que afecta a muchas mujeres, el cáncer de mama, ¿no? Y que preocupa muchísimo a las mujeres. Y al final el Partido Popular lo que ha demostrado en este caso en Andalucía es que una vez más es lo mismo que el PSOE, ¿no? Insiste
insiste muchas veces también el PP, y haría bien en hacerlo aún más, en denunciar pues, en qué se gasta el dinero el Partido Socialista, ¿no? En qué lo ha gastado en la Junta de Andalucía el socialismo durante tantos y tantos años, como lo hacen ahora también en el Gobierno. Pero en qué lo invierte el Partido Popular si no lo está invirtiendo en lo que realmente importa, como puede ser pues, el cáncer, ¿no? Y sobre todo la salud de las mujeres y en este caso de las andaluzas. Yo creo que es de una gravedad inmensa, que se debería estar hablando incluso muchísimo más del asunto en algunos medios, pero bueno, como sabemos también que hay muchos medios que reciben dinero, en este caso pues del Partido Popular, pues entiendo que quizá no se le está dando la importancia que yo creo que de verdad sí que debería tener. Bueno, yo creo que al final esto resume mucho que a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de gestionar lo que afecta a los españoles, y aquí, evidentemente, evitando cualquier tipo de demagogia, creo que hay que hacer un balance de lo que ha ocurrido en este país en los últimos años. La realidad es que cuando ha habido grandes catástrofes, ya sea por inoperancia o ya sea por estar vinculados a agendas destructivas para el país, nunca han estado para rescatar a los españoles y para salvar vidas. Es decir, sé que suena mal decirlo, pero en estos momentos el bipartidismo está costando vidas. En la Dana, cuando desde hacía años tanto PP como PSOE habían anunciado que iban a desarrollar el cauce del Turia y no se hizo como se debía, vimos que muchísimos españoles murieron por la inoperancia del gobierno autonómico, del Partido Popular y el gobierno nacional. Pero es que esto también ocurrió a posteriori con el volcán, donde no estamos viendo víctimas, pero sí estamos viendo a cientos de personas que siguen alojadas en contenedores porque el mismo gobierno que hace escasos días anunciaba ayudas millonarias para los pensionistas de Palestina no ha querido enviar las ayudas prometidas a las víctimas de aquel volcán, igual que tampoco ha enviado las ayudas prometidas a las víctimas de la Dana. Y en esto pues vemos al final lo mismo. Preguntabas en qué invierten el dinero. Bueno, pues desde luego lo que está claro es que invierten en lo mismo en lo que Vox no quiere invertir. Y pongo un ejemplo. Los chiringuitos relacionados o vinculados con el negocio de la inmigración ilegal. Porque hemos visto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, tanto a nivel nacional como autonómico, jamás han tenido ningún reparo en seguir financiando grupos como Open Arms, como Provivienda, como Cruz Roja y otras ONGs dedicadas única y exclusivamente a hacer negocio con el tráfico ilegal de personas. Pero ya no solo eso, porque los mismos que luego están constantemente en las redes sociales o públicamente atacando a los sindicatos son los que luego, si Pepe Álvarez invita a Núñez Feijóo a un evento de UGT, acude el primero, el señor Feijóo. Y a nivel autonómico siguen financiando estos sindicatos que todo el mundo sabe que son de corte izquierdista y de hecho ahora pasábamos Rebeca y yo y se veía esa bandera de Palestina gigante porque los mismos sindicatos que no se han preocupado ni lo más mínimo en solucionar o el solventar el problema del paro en España que supera el 10% y somos pioneros en Europa pese a estar recibiendo inmigrantes de forma masiva, luego a la hora de la verdad solo se movilizan por cosas que en nada afectan a los españoles, como es un conflicto en un país extranjero, ¿no? Y en esto están ambos partidos. Por eso a mí me molestó especialmente escuchar el otro día las palabras de Alberto Núñez Feijóo cuando Abascal decidió dar plantón al gobierno socialista de Sánchez hasta arriba de corrupción y no acudir a esa tribuna el 12 de octubre. Un Núñez Feijóo que se atrevió a vincular a Santiago Abascal con las ideas de Bildu por no acudir allí, cuando creo que estaréis de acuerdo conmigo y ahora lo comentaremos, Santiago Abascal es de los pocos líderes que ha tenido la valentía y el valor de, donde estaba ocurriendo todo ello en el País Vasco, pelear contra este grupo terrorista que tantas víctimas causó. Vamos a escuchar lo que dijo Alberto Núñez Feijóo y ahora lo comentamos. Ya lo he valorado, solo faltaban los independentistas, Bildu, y aquí venimos con el rey y con los soldados de España, nada más. Tendrá que explicarlo. Gracias. Bueno, estas eran las palabras de Feijóo. No sé si queréis hacer algún comentario, si os sorprendió, si creéis que el Partido Popular está nervioso por algo. Hombre, yo creo que sorprender realmente no, porque yo creo que es precisamente la actitud que se tiene o que toma el Partido Popular cuando ve que está arrinconado o está muy nervioso, sobre todo por lo que se está conociendo en las encuestas y esa subida de Vox, ¿no? Porque yo creo que hay algo que sí que Vox en este sentido tiene bastante claro y es dónde están sus votantes y el Partido Popular le veo ahora mismo bastante perdido. O sea, no tienen idea de exactamente quiénes les votan y por qué les votan. A mí me parece bastante... Iba a decir vergonzoso, pero yo creo que llega un punto que en este caso las declaraciones de Feijóo me parecen un poco ridículas, porque no sé quién va a comprar, realmente nadie va a comprar que Vox se asemeje en lo más mínimo, en este caso a Bildu. Nadie va a comprar esa comparación tan absurda, aunque por otro lado también se han dedicado en algunos medios de comunicación que muchos espectadores conocerán y que deberían ser muy conservadores, sobre todo pues, por quienes tienen detrás, también han asegurado que, bueno, claro, que Feijóo tenía toda la razón en hacer esta comparación. Todos hemos visto los vídeos de Abascal plantando cara a los terroristas.
Todos sabemos que aquí el partido que votó en contra de la ilegalización de Bildu fue el Partido Popular junto con otros y, por lo tanto, es que no tiene ningún sentido y ya digo que más que sorprender o más que sean vergonzosas las declaraciones me parecen ya literalmente ridículas. Pero bueno, es a lo que llega una formación cuando puede estar un poquito ya desesperada y pues no le queda otra que inventarse cosas que yo creo que son absurdas y que nadie compra. Sí, no, desde luego. Es una barbaridad dibujar a un hombre de paz, a un luchador de la paz como Santiago Abascal, la paz en el País Vasco y la paz en toda España, porque también lo hizo en Cataluña, donde recordemos que los CDRs tampoco están muy lejos del terrorismo y de la banda terrorista ETA, con esos cócteles Molotov y esos atentados contra la policía, ¿no? durante el golpe de Estado. Comparar, equiparar a un luchador por la paz que además recordemos que es socio estratégico y socio político de Donald Trump, que es el hombre que acaba de conseguir la paz para Gaza, la paz entre Israel y Palestina, la paz para Israel, con esta liberación de rehenes, que además 80 años. Él la había defendido también previamente. Es que recordemos que Santiago Abascal fue el único político español que dio la tecla de la paz y la dio simultáneamente a Donald Trump. Suelten ustedes a los rehenes. Entonces, ¿cómo se puede equiparar a Bildu, que es Hamás? Bildu es exactamente igual que el brazo político de Hamás que se esconde en Qatar. Que el brazo armado esté medio desarmado, como aquel que dicen, no quiere decir que no sigan siendo Hamás. Constituye una absoluta barbaridad hacer esa comparación y yo creo que responde a una crisis que tiene interna el PP, una crisis de identidad, ¿no? El Partido Popular no puede competir con Vox o no puede pues rivalizar con Vox y con todas las propuestas reales que está plantando, poniendo encima de la mesa para contrarrestar por los problemas que tienen reales los españoles. Y entonces, pues ante eso, ¿qué hace? Pues simplemente defenderse, aferrarse al bipartidismo, al discurso del PSOE, a equiparaciones baratas como esta que ningún español en su sano juicio puede comprar. Claro, yo creo que al Partido Popular sobre todo le choca, ¿no? Que después de 40 años de democracia que lleva este país haya salido un partido que por primera vez tiene convicciones. Sobre todo al final les choca porque a la hora de entrar en lo que es el debate o el discurso ideológico, ellos no tienen forma de defenderse, porque hasta ahora su única defensa había sido intentar vender lo mismo que vendía la izquierda, pero desde la posición más moderada. Es decir, no, si la izquierda quiere regularizar 700.000 inmigrantes ilegales, yo solo quiero regularizar 500.000. Entonces, vótame a mí, que evidentemente estoy a favor de todo lo relacionado con la inmigración ilegal, pero tal. No, que es que si la izquierda quiere derribar la cruz del Valle de los Caídos, bueno, yo estoy a favor de hacerlo un lugar de memoria para las víctimas de ambos bandos, pero siempre de perfil, nunca intentando dar la batalla desde el lado de la derecha, que es al final lo que reclaman al menos la mitad de los españoles. Y cada vez más, porque está claro que cada vez más son los españoles que están hartos de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ya me parece. Y además esto fue el final de Pablo Casado. Yo recuerdo a Pablo Casado, creo que fue en la moción de censura, en la primera que presentó Vox y Santiago Abascal, que salió al estrado y también le sacó a Santiago Abascal el tema de ETA. No recuerdo sus palabras textuales, pero algo similar a qué triste que una persona que hizo esto ahora está haciendo esto otro. Como si ahora no tuviese el doble incluso de mérito que después de haber luchado por el País Vasco para salvarlo del terrorismo, ahora esté luchando por España para salvarla del globalismo y de otros muchos males que afectan a nuestro país. Eso fue su final. Después de eso no supimos nunca nada más de Casado. Y ahí empezó también el auge de Ayuso, a la que se vendió como la cercana a Vox. Es decir, está claro que a ellos el enfrentamiento con Vox les perjudica muchísimo. Tú fíjate y al final es toda una mentira, porque la realidad es que Isabel Díaz Ayuso tiene las mismas posturas y la misma visión ideológica que puede tener Feijóo o que pudo tener Casado en su día, y lo único que les diferencia es el discurso y el relato público, ¿no? Si te parece, vamos a ver brevemente cómo respondió Santiago a estas palabras de Feijóo y a partir de ahí seguimos comentando. Me gustaría preguntarle por las declaraciones de ayer de Alberto Núñez Feijóo equiparándole con Bildu y con los golpistas y separatistas por no querer acudir a blanquear a Pedro Sánchez a la tribuna. La verdad es que el señor Feijóo se atreva a compararme a mí precisamente con Bildu. A mí, pues es algo que me deja perplejo, sobre todo porque es su partido, con el gobierno del señor Rajoy, el que permitió que Bildu siga en las instituciones en España. Es su partido el que votó en contra de la ilegalización de Bildu en el Parlamento y lo ha hecho en distintas ocasiones. Y por lo tanto tengo que decir que estoy muy sorprendido, pero sobre todo que se atreva a compararme con Bildu por hacer lo mismo que el señor Feijóo dijo que iba a hacer él, no acudir a ningún acto institucional en el que coincidiera con Sánchez. En varios de esos actos estaba el rey y los presidía porque no quería legitimar y normalizar a este gobierno de la corrupción. Cuando el señor Feijóo lo hace, quiere que todos le aplaudamos, y cuando lo hago yo, y soy coherente, porque lo hemos hecho siempre, resulta que hacemos lo mismo que Bildu. No sé, el señor Feijóo se ha debido dar un golpe en la cabeza porque yo no lo entiendo. César, ¿qué te parece a ti
No, además, esta respuesta de Santiago. Hay que partir de una base inicial, que es que Santiago Abascal no le ha hecho un desplante al rey. Le ha hecho un desplante a Sánchez, que es un presidente ilegítimo, un presidente corrupto. Es al final lo que se espera de cualquier líder coherente dentro de una democracia occidental. Es decir, que aísles al corrupto, que aísles al ilegítimo, ¿no? Esto es algo que además se lleva reclamando durante muchísimos años, se ha reclamado en Venezuela. Hay que aislar a Maduro, ¿no? Hay que aislar a Chávez, hay que aislar a estos políticos. Es que el propio Feijóo dijo que ellos también iban a aislar a Sánchez y no iban a coincidir con él en ningún acto. Por supuesto que sí, pero no lo han hecho, no han sido capaces en ningún momento de aislar verdaderamente. Es un pacto tras pacto tras pacto tras pacto en España y en Europa. Es decir, que todo esto al final siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Pero cuando hacemos un retrato del Partido Popular es que hay que poner el foco siempre, hay que acabar poniendo el foco en von der Leyen. Cuando hablan de lo de la pinza. Claro. Lo de la pinza, los mismos que... O sea, si de verdad la gente fuese consciente de la persecución que está haciendo el Partido Socialista contra Vox, o sea, vamos, no se puede ni imaginar el nivel de agresividad que muestra Santiago cada vez que puede contra el PSOE, que nada tiene que ver con el Partido Popular. Es decir, si lo de Vox con el PSOE es pinza, lo del Partido Popular con Sánchez ya es directamente irse a la cama. Es decir, es que es una constante. Es que podemos mencionar el Tribunal de Cuentas, podemos mencionar el Tribunal Constitucional. Son muchísimas las instituciones que llevan meses pactando y que a día de hoy, pese a toda la gravedad que tiene el gobierno de Sánchez a sus espaldas, siguen manteniendo. Es que recientemente yo he escuchado al señor González Pons decir que tenía una amistad con Bolaños, que es un tipo que está a escasos días o meses de ser imputado por corrupción. Y que está actuando como Maquiavelo desde el gobierno, siendo quien constantemente hace y deshace para intentar evitar que el gobierno de Sánchez caiga, ¿no? Y esto lo hace el Partido Popular. Igual que el Partido Popular comparte muchísimas cosas con el Partido Socialista y mucha gente no lo sabe o lo sabe pero todavía no termina de creerlo. Por eso creo que es importante que reincidamos en esta idea. Pero si además lo tiene, yo creo que además lo tiene muy claro. O sea, quiero decir, esta misma semana hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo en una entrevista hablando ya, insisten también en una idea. Bueno, aparte de lo de la pinza, que tampoco lo compra nadie, es como lo de Bildu. Por cierto, que se están refiriendo al partido también de Ortega Lara, que no sé si también no nos acordamos de esto, que yo creo que es bastante importante. Ya Feijóo dice, no, es que nunca vamos a pactar o nunca vamos a llegar a acuerdos con el PSOE de Sánchez. Hay que acabar con el PSOE de Sánchez, porque ya están dejando muy claro que más allá de que pudiesen llegar a un acuerdo con Sánchez o no, que esto habría que verlo llegado el momento, hablan de que, bueno, con el PSOE sí, porque ellos insisten en que hay un PSOE bueno, que no sabemos dónde lo habrán soñado, dónde lo habrán visto, porque evidentemente no existe, pero ya está Feijóo hablando del PSOE de Sánchez porque, ojo, si en algún momento tienen que llegar a acuerdos con el Partido Socialista, aquí ninguno dudamos que llegarán a hacerlo. Y respecto a lo del 12 de octubre, a eso que el Feijóo pues dice que ha sido un insulto, un plantón al rey, yo lo veo más por el lado de que yo creo que en este caso el presidente de Vox estuvo al lado del pueblo, ¿no? Que creo que es precisamente la grandísima diferencia que existe entre el Partido Popular y Vox. Y creo que es precisamente lo que también está haciendo que cada vez más gente esté optando por Vox y no por el Partido Popular. Y es que el PP nunca ha estado cerca del pueblo. Nunca ha sido un partido del pueblo, nunca ha sido un partido al que le importase realmente lo que afecta a muchas partes de la sociedad. El Partido Popular siempre ha sido un partido de las clases acomodadas. Eso es una cosa así. ¿Y qué está pasando ahora? Que todo lo que ha traído el globalismo, que todo lo que ha traído la izquierda en Europa, como por ejemplo es la inmigración ilegal, como por ejemplo son el problema de vivienda, ¿no?, que estamos sufriendo en toda Europa y sobre todo en España, está afectando al pueblo de verdad y a las clases más desfavorecidas o a la clase trabajadora o a la clase media ya, porque es un problema que afecta a muchas clases. Y como el Partido Popular nunca se ha puesto en el lugar de esas clases ni de esas personas, por eso está tan alejado del pueblo. Y es lo que yo creo que también simbolizó o representó, en mi opinión, en el pasado 12 de octubre Abascal. Quiso estar cerca de la gente y cerca del pueblo, que es lo que yo creo es lo que diferencia en este caso a Vox del PP. Sí, sobre todo que Vox, además de combatir ideológicamente muchos de los mantras de la izquierda, también ha acabado, ¿no?, con esa concepción que hay en España y que no se ve en otros países como es Francia, vecino, de que automáticamente si tú estás con los obreros o te acercas al pueblo o intentas apoyar al pequeño autónomo, eres de izquierdas. ¿Pero eso por qué? Es decir, eso es culpa del Partido Popular exclusivamente. Es el que solo ha mirado por los de arriba, ¿no? Estaba el partido que siempre estaba apelando al pueblo, aunque luego le traicionaba, que era el PSOE, y el partido al que le gustaba llevarse bien con las grandes empresas, con Iberdrola, un poco lo que es el PNV vasco, pero a nivel nacional el Partido Popular. Declaraciones textuales, por hacer
un inciso a lo que has comentado de Núñez Feijóo en la campaña del año 2023, soy más cercano a Paje que a Abascal. O sea, esto lo ha dicho él. Sí. Esto no nos lo estamos inventando. Esto no es una teoría de creo que va a suceder esto o esto otro. No. Feijóo ya ha puesto sobre la mesa que prefiere pactar con el Partido Socialista, que él considera bueno, que con Vox. Pero vamos, no solo Feijóo, es que evidentemente Margallo, todos. Pero sobre todo la jefa, von der Leyen, que es la que también ha hecho que en Alemania la CDU pacte con los socialistas en vez de con AfD, e incluso apoye e impulse un proceso de ilegalización de AfD, y es lo que está ocurriendo en todos los países de Europa. Macron también ha preferido vincularse al partido de Mélenchon, una banda de islamistas y de comunistas, que al partido de Le Pen, que no tiene nada radical y que al final está basando su discurso en el sentido común, y precisamente por eso está ya en el 40%. Si te parece, ahora que mencionaba Rebeca ese apoyo del pueblo a Santiago durante esta jornada de domingo, el pasado domingo, en esta festividad, el 12 de octubre, me gustaría que viésemos las declaraciones de Santiago desde allí, desde el propio Colón, cuando muchos periodistas le echaban en cara el hecho de que no hubiese acudido junto a Pedro Sánchez, y también el cariño que todos los españoles allí le dieron. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por su atención. Hoy es un día para felicitar a todos los españoles orgullosos de serlo, a todos los españoles que aprecian y honran una historia universal, la española, que ha sido gloriosa, y a todos aquellos españoles que saben que todavía tenemos mucho que trabajar y mucho que pelear para conquistar un sitio y un futuro en el mundo a la altura de esa gran historia. Pero por desgracia, hoy también es un día para denunciar que al frente del Gobierno de España hay un indecente, un corrupto y un traidor que ha pactado con todos los enemigos de España y que los ha introducido en la dirección del Estado. Que al frente del Gobierno de España hay un tipo que ha pactado con terroristas, con golpistas y que se ha aliado con islamistas y con narcodictadores y que solo permanece en el poder porque los enemigos internos y externos de España así lo quieren para hacer aún más daño a nuestra patria. Los españoles debemos saber, en un día tan importante como el de hoy, que será muy difícil aún hacer que abandonen el poder porque está dispuesto a todo con tal de permanecer en el sillón, y los españoles debemos estar dispuestos a todo con tal de defender España. Y es verdad que hoy es un día de celebración, de recordar la grandeza de nuestra historia y también, sobre todo, de decir que España no ha llegado hasta aquí para que la destruyan una banda de mafiosos, para afirmar que España prevalecerá, y España prevalecerá porque millones de españoles a lo largo de sus cortas vidas en comparación con nuestra larga historia se han comprometido generación tras generación para que así sea, para que una nación como la nuestra, que ha dicho tanto en la historia universal, tenga aún mucho por decir. Bueno, escuchábamos a Santiago, ¿no?, justificando, y yo creo con razones de peso y con argumentos más que decentes, el hecho de que no haya querido estar junto a Pedro Sánchez, algo que desde luego yo puedo asegurar porque estuve presente y estuve un rato en los alrededores, que causó furor su presencia. Es decir, yo jamás había visto con ningún líder, y de hecho lo escribí en las redes sociales, jamás había visto un líder democrático en nuestro país que generase en las calles lo que genera Santiago. Y seguramente sea por eso, por lo que ha explicado Rebeca, porque Santiago sí ha entendido cuáles son los problemas y las necesidades del pueblo. Y ha costado, porque cuando no daba ningún rédito electoral hablar de esto, había un tipo llamado Abascal y había un partido llamado Vox, y te hablo del 2018, que ya empezaba a decirnos cuáles eran las consecuencias de someternos a la Agenda 2030. Sí. Nadie sabía qué era la Agenda 2030, nadie sabía qué era el Pacto Verde. Lo que la gente empezó a ver era que de repente su coche lo tenía que tirar a la basura. Y si quería poder ir a trabajar en coche, tenía que gastarse 30.000 o 40.000 euros en un coche eléctrico o híbrido. Ahí es cuando lo notaron. El agricultor, que no tiene por qué estar actualizado o enterado de lo que pasa en el mundo de la política, lo notó cuando de repente vio que toda la comida que generaba con sus cultivos, todos los tomates, todas las naranjas, de repente eran insostenibles y ya no le generaban ningún beneficio económico. ¿Por qué? Porque España y Europa, es decir, PSOE y PP, habían pactado con países terceros como Túnez o como Marruecos su entrada en el mercado europeo, pese a no tener que, evidentemente, estar sometidos a las mismas imposiciones climáticas por ese Pacto Verde. Entonces, al final el pueblo lo ha ido viendo ahora con el tiempo, y muchos han caído, han reaccionado y han dicho, uy, esto de Agenda 2030 a mí me sonaba. Ostras, que resulta que es que hace 4 años Vox pegó una lona en la que ya criticaba o condenaba la Agenda 2030 y la tiraba a la basura. Oye, que resulta que ellos fueron los primeros que lo dijeron.
que también hablaron de que todo el tema de aceptar inmigrantes de forma desmedida y masiva era por uno de los objetivos de desarrollo sostenible que incluye esta agenda. Y es algo que no solo ha traído Sánchez, sino que viene de años atrás, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo lo que viene siendo el conocer los problemas reales de la gente, solo hay un partido que ha sabido detectarlos, ¿no? Y un líder. Y creo que es Santiago. Sí, yo creo que además Santiago ha sabido detectar el problema de régimen, de sistema que tenía España, que al final que no deja de ser un régimen bipartidista, ¿no? Un régimen mafioso, con dos megaestructuras que se tocan entre sí, ¿no? Santiago Abascal sí que ha entendido que España no funciona como una democracia, sino como una gran partitocracia donde el Partido Socialista y el Partido Popular se reparten todos los pasteles. Isabel Díaz Ayuso, cuando después de la amnistía salía ante los medios de comunicación rasgándose las vestiduras, ¿no? Y diciendo que España ya no era una democracia desde ese momento. A continuación, ¿qué ha hecho el Partido Popular sistemáticamente? Pactar con el Partido Socialista, es decir, era simplemente boca, ¿no? ¿Qué sí ha hecho Santiago Abascal y que sí ha evidenciado Santiago Abascal desde el primer día de presidencia de Sánchez? Es señalar, no, es que este presidente es ilegítimo y por tanto hay que boicotearle. 0 pactos con el Partido Socialista, 0 tratos con el Partido Socialista. Es decir, ninguna muestra de simpatía con el Partido Socialista. El Partido Popular, al final, es que el fondo de todo esto es que forma parte del mismo sistema, forma parte del mismo régimen. Son exactamente lo mismo. Son dos partidos bipartidistas. Antes sacabas a Isabel Díaz Ayuso a la palestra, ¿no? Que es la que muchas veces se utiliza para intentar un poco minimizar a Vox. Simplemente hay que ir a mirar su hemeroteca, ¿no? Una señora que se le ha colocado ahí precisamente para tratar de contrarrestar a Vox falsamente, pero esta señora era la cara más progresista del Partido Popular desde siempre. Es decir, solo hay que ir a ver la hemeroteca de esta señora. Bueno, el aborto ella fue siempre una pionera. Hace 7 años ella se decía, no, yo no soy creyente, se declaraba atea. Sí. Se declaraba, celebraba que el Partido Popular pudiera hablar del aborto, pudiera hablar de cuestiones que antes, pues previamente en España no se podían hablar, y celebraba que el Partido Socialista, su socio, había introducido ese discurso y que ahora el Partido Popular lo podía defender abiertamente, pero también defendía la imposición lingüística en las autonomías, ¿no? Celebraba ese tipo de políticas, y unos años después, de repente, esa misma político progresista, ultra progresista dentro del Partido Popular, aparece paseándose de misa en misa, sin ser creyente, impostora, y bueno, con medias tintas con el aborto y con los temas lingüísticos y tal. ¿Para qué? Para dar una falsa sensación de que existe una vertiente dentro del Partido Popular que puede asemejarse a Vox o puede asemejarse a Santiago Abascal. Es total y absolutamente falso esto. Y de hecho creo que es incluso más peligroso, ¿no? Porque al final, detrás de esa apariencia que muestra de ser lo más conservador dentro del partido, hay mucha gente de derechas que traga con declaraciones como que en Madrid caben todos los acentos. Es decir, está diciendo que cualquier persona, con independencia de dónde venga, con independencia de su pasado, con independencia de lo que aporte, con independencia de su cultura, de su tradición, de su religión, es madrileño y es español por el hecho de estar aquí. Yo creo que no hay más globalista que hay. Exacto. Justo, es que yo creo que no hay ciudad, o bueno, sé que habrá espectadores que nos estarán viendo que no serán de Madrid, yo esto en este caso lo digo como madrileña, y que es donde vivimos pues también ahora mismo los tres, y yo creo que no hay ciudad en la que se vea de forma más clara cómo el Partido Popular o cómo quien gobierna está más alejado de la gente, como puede ser en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cómo ese discurso de aquí valen todos los acentos está llevando a que la situación y el vivir en Madrid sea para la gran mayoría de nosotros prácticamente imposible, y además que haya habido un avance brutal en esto en los últimos años, y que parece que la cosa se vaya poniendo cada vez peor. Yo creo que más allá de lo que comentabas de la Agenda 2030, que por ejemplo ahora se habla de la Agenda 2030, ¿no? Y cómo también en eso ha influido Vox, yo es que creo que también este partido ha conseguido que se tiren muchos muros, ¿no? Estos muros que también le encantan a Sánchez, porque por ejemplo hablando del 12 de octubre, yo veo un cambio brutal. O sea, yo como española veo un cambio brutal de hace unos años, no sé exactamente cuántos, pero hace unos cuantos años, no muchos, parece que no se podía celebrar el 12 de octubre. Parece que todo el mundo salía en trompa, no, el día del genocidio, en fin, estas cosas que dicen aquí una panda de tontos y de que no han leído un libro de historia en su vida. Y ahora ves que cada vez más gente, que eso a mí personalmente me encanta, porque yo soy una orgullosa española, orgullosa de nuestra historia, orgullosa del 12 de octubre de 1492, de todo lo que tiene que ver con ese día y con el imperio, ¿no?
¿no? Que fuimos, un imperio en el que nunca se ponía el sol. Creo que estoy súper contenta de que eso haya avanzado en los últimos años. O sea, creo que hace unos años parecía que se te echaba la gente encima si salías con una bandera de España, si celebrabas el Día de la Hispanidad, y ahora no, ahora veo que es al revés. O sea, cada vez más gente celebra este día y está orgulloso de nuestra historia, como no podía ser de otra manera. Y creo que en esto ha tenido mucho que ver Vox. Evidentemente. O sea, yo creo que sí, porque el cambio se ha empezado a producir, o sea, quiero decir, poco a poco, pero a partir de que el partido Vox ha estado pues, dentro del Congreso de los Diputados y cada vez está más presente en diferentes aspectos de la vida política, ¿no? El Partido Popular lleva muchos años y al contrario, o sea, cada vez el odio hacia España, el odio hacia nuestra historia, parece que se había extendido por todas partes, ¿no? Y eso yo creo que por lo menos ha cambiado. Sí, yo creo que al final hay que agradecer a Vox el hecho de haber traído esta ola patriótica mundial a nuestro país, ¿no? Porque seguramente cuando Vox nació no había esa sensación de impunidad que tenemos ahora los patriotas de poder defender nuestros símbolos sin que hubiese consecuencias. Yo como vasco, evidentemente, si se me pasaba por la cabeza salir con una bandera, o ya no una bandera, con la camiseta de la selección el Día de la Hispanidad, pues evidentemente corría riesgos. Esto, evidentemente, en el País Vasco seguramente siga siendo así, pero en España no. En España al revés. En España ahora el que critica el Día de la Hispanidad es el raro. Yo he visto en televisiones generalistas que ya se atreven, por ejemplo, a intentar desmontar la leyenda negra. Algo que Vox hacía ya hace años, ¿no? Y que seguramente mucha gente olvida porque quizás no se hacía con un ánimo exclusivo de intentar ganar votos, sino con una intención de querer defender a España y a los españoles de bien que llevan años viviendo en una penuria, porque al final lo que ellos sienten que fue quizás la obra más majestuosa que se ha hecho en la historia de la historia al menos más moderna, pues no estaba siendo reivindicado por nadie. Porque, oye, ya tenemos a países anglosajones. Ahora yo, por ejemplo, observo a algunos italianos reivindicar la llegada de los españoles como propia y es algo que me duele verdaderamente, ¿no? O los propios americanos que nunca van a reconocer como merece a España su obra. Muchos hispanoamericanos que llevan años también consumiendo leyenda negra, pero oye, por lo menos ya tenemos a los españoles defendiéndolo, que es un paso importante, porque al final si nosotros mismos no defendemos lo que hemos hecho, ¿quién lo va a hacer, no? Y una persona que lo ha hecho desde el primer momento y que también lo hizo hace escasos días fue Santiago Abascal, que solo porque veáis, porque creo que es muy chocante, así fue la despedida que le dieron los españoles cuando después de horas y horas haciéndose fotos con todo quien se la pidió, pues una vez terminado el evento decidió acudir a algo que comentaremos después, que fue también esa despedida de Morante, gran torero, que por cierto le ofreció la segunda oreja. Bueno, ahora cuando esté Santiago con nosotros también hablaremos de un tema que ha mencionado Rebeca y me interesa muchísimo, ¿no? Y es cómo Madrid se está convirtiendo en una de las ciudades más woke, ya no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? Y esto se ve con el hecho de que ya no solo en lo vinculado a lo que hemos mencionado Isabel Díaz Ayuso con la inmigración, sino en problemas como la vivienda se están agravando. Esto también lo comentaremos con Santiago porque me parece verdaderamente grave el hecho de que veamos declaraciones de Isabel Díaz Ayuso llamando a fondos buitre a entrar en Madrid y diciendo, oye, que aquí vais a poder hacer lo que queráis como si no hubiese un problema, verdaderamente grave en España en lo relativo a la vivienda y hiciese falta que empresas extranjeras entrasen en el mercado para agravar la situación. Por cierto, una noticia que quiero comentar de hace escasas horas, el gobierno de Almeida apuesta por turistificar Usera con el sello Chinatown de Madrid y empieza a levantar sus arcos. Claro. Es decir, ya es convertir hasta el último barrio de Madrid en una especie de centro woke internacional multicultural que haga recordar a distintas ciudades del mundo como si Madrid no tuviese una identidad propia. No, es que precisamente, bueno, antes de lo de Madrid, querías que ya que hemos visto las imágenes de Abascal en la furgoneta, que yo tuve ¿hace cuándo fue? Pues creo que fue en la campaña de las generales, que fui con Abascal, pude estar con Abascal en su furgoneta porque estaba escribiendo una crónica para la Gaceta y vi precisamente eso, ¿no? Y es que otra de las cosas que también llama mucho la atención de los del votante de Vox, ¿no? Que también se ve en campañas, se ve o en actos como el 12 de octubre, que se ve en los mítines, es la gente tan distinta que hay, ¿no? O sea, que hay gente, es una masa absolutamente heterogénea, algo que no pasa para nada, por ejemplo, en los mítines, en este caso, del Partido Popular o del Partido Socialista. Pero sí, sobre lo de Madrid, es que yo creo
que el Partido Popular, a mí es que esto del tema de Madrid me cabrea muchísimo, bueno, quien me conoce Por eso te lo saca ahora. quien me conoce lo sabe, pero yo creo que el Partido Popular, y en este caso la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, volvemos un poco a lo de las clases acomodadas, ¿no? Básicamente ya sigue, en mi opinión, un discurso de aquí lo que nos importa es la inversión, aquí todo lo que nos importa es el dinero, para que Madrid sea una ciudad que tenga dinero y que tenga buenas inversiones y que siga creciendo como ciudad y que seamos una ciudad lo más importante en el mundo. Y claro, tú dices eso, tú vendes ese discurso y claro, yo como madrileña digo, claro, yo también quiero que Madrid sea una de las ciudades más importantes del mundo, también creo que vengan inversores, también creo que cada vez sea una ciudad pues, más potente en el ámbito económico, pero claro, cuando te das cuenta de que para conseguir eso, o supuestamente para conseguir eso, estás dejando de lado a todos los madrileños o a toda la gente que se ha venido a vivir aquí a Madrid para buscarse la vida, te los estás pasando por delante, les estás atropellando directamente con un camión, con un tractor, que es lo que está pasando. Oigan, yo quiero, en este caso, quiero unos representantes políticos que evidentemente se ocupen de que mi ciudad pueda crecer económicamente, pero que eso no implique que te vas a llevar por delante a toda la gente que paga sus impuestos y a toda la gente que vive aquí y que no puede comprarse una casa, que está viendo cómo cada vez es todo más caro, porque es que en Madrid, bueno, entiendo que en otras ciudades también, no solo lo ves en las casas, es que lo ves cuando vas a consumir a un bar, es que lo ves en las tiendas, es que lo ves, es que vas a pedirte un café y es que ya están, o sea, de locos. Lo ves incluso hasta la identidad de los comercios, que ya no tienen esa identidad, que a mí es una cosa que me da una pena tremenda. Ya todo se está adaptando, todo se adapta. Bueno, es lo que pasa con ese globalismo, ¿no? Que parece que lo arrastra absolutamente todo. Hay una parte que Isabel Díaz Ayuso también con este tema de BlackRock no cuenta. Es decir, ¿qué tipo de inversiones hace BlackRock en las ciudades cuando hace este tipo de acuerdo? Es que lo que hacen es comprar bloques de edificios de vecinos madrileños comunes y corrientes y los convierte en Airbnb, o los convierte en pisos de estudiantes, o los fraccionan habitaciones, siempre buscando su propia rentabilidad, ¿no? La rentabilidad de los madrileños. Eso para empezar. Hablabais de un poco del tema de cómo se está multiculturalizando Madrid, ¿no? Es que el barrio de Lavapiés ya es África. Ahora quieren hacer Chinatown. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Van a convertir Chamberí en un gueto talibán? En Usera. Vale. Os voy a cortar porque ya tengo el privilegio de presentar a Santiago Abascal, lo habíamos anunciado. Un placer. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te tenemos de vueltas porque estuviste a gusto la última vez, entiendo, ¿no? Sí. Me suele costar eso en los medios de comunicación. Por eso. No, aquí sabes que te dejamos hablar y bueno, creo que además hay muchos temas a valorar porque están siendo días intensos, ¿no? en este país. Bueno, para mí hace mucho que son días intensos, ¿no? Tengo una sensación de vivir en una noria, pero supongo que eso nos pasa a muchos. Me gustaría que la política tuviera otro ritmo, pero eso se ha terminado. Bueno, yo creo que, hablando un poco de actualidad, muchos españoles se preguntan por ese 12 de octubre, ¿no? Esa decisión que, a priori, o según los medios del bipartidismo, tan poco iba a calar dentro de la sociedad española, porque muchos han tratado de venderlo como un desplante al rey. Sin embargo, oye, y además yo puedo confirmarlo porque estuve presente, la realidad es que los españoles percibieron algo totalmente contrario, ¿no? Y es que por fin había un líder que decidía estar con el pueblo y desplantar a un tipo que desde hace tiempo merece desplantes por toda la corrupción y por todos los problemas que está generando a nuestro país, que es Sánchez. Es que yo creo que tenemos que ser coherentes y no podemos fingir ningún tipo de normalidad institucional en ningún evento en el que esté presente el corrupto del presidente del gobierno. Y fue una decisión difícil porque entendíamos que había gente que podía utilizarla contra nosotros, igual que otras muchas decisiones que hemos tomado. Estoy pensando ahora mismo en las mociones de censura presentadas contra el gobierno. Estoy pensando también en la salida de los gobiernos de las regiones después de la traición del Partido Popular, que se alió con el Partido Socialista para repartir la inmigración ilegal por toda España. Y todas esas decisiones fueron seguidas de editoriales de los medios de comunicación, casi de un editorial único, porque todos decían lo mismo, y de comentaristas en tertulias que afirmaban que era el fin de Vox, que era un gran error, que los españoles nos iban a castigar. Y nunca ha sido así, y tampoco ha sido en esta ocasión, como bien dices, si estuviste presente, porque yo pude estar todo el día en la calle, el 12 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque continué en la Plaza de las Ventas, y no recibí ningún reproche. Al contrario, recibí mucho aliento en general. También muchas personas que ni te comentaban ese asunto porque probablemente ni se han enterado ni les importa demasiado, pero los que lo hacían era para dar las gracias por haber estado viendo el desfile
junto a la gente y aplaudiendo a los militares detrás de una valla y no en una tribuna de autoridades en la que yo no me siento a gusto con ese tipo de autoridades. Prefiero estar con quienes tienen autoridad moral, que son los españoles que estaban en la calle. Abascal, fíjate que hablabas de esos editoriales, ¿no? Que cuando pues, Vox decidió salir de los gobiernos empezaron a salir en todos los medios de comunicación diciendo que, bueno, que Vox iba a perder muchísimos votantes, que esto había sido un error garrafal. Ahora están diciendo directamente lo mismo con lo que ha pasado en el 12 de octubre. Yo escuché en algún medio incluso que es que vais a implantar una república. Bueno, es lo que están diciendo ya en algún medio de comunicación. Y también hemos visto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, directamente compararte a ti en concreto con Bildu, ¿no? A Vox con Bildu. ¿Qué te parece ese nerviosismo que parece que se ha implantado dentro del Partido Popular, que no sé si tendrá que ver pues, con esas encuestas, ¿no? Que dicen que cada vez Vox va a conseguir más respaldo? Bueno, el Partido Popular vive en un estado de nerviosismo desde el año 2018-2019, cuando surge Vox y le lleva a hacer y a decir muchas tonterías. Con Vox lo ha intentado todo. Ha intentado pegarse a nosotros, copiar nuestro discurso, ha intentado combatirlo, ha intentado demonizarlo. Ha llegado el presidente actual del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, a comparar nuestra decisión con las decisiones de Bildu, precisamente a mí. Bueno, no me hace falta ni defenderme de eso, porque sabe todo el mundo que si hay alguien lejos de Bildu en el Parlamento, somos nosotros, ¿no? Y es precisamente el Partido Popular el que ha votado en contra de ilegalizar a Bildu cuando esas votaciones se han llevado al Parlamento en 2 legislaturas. Es el Partido Popular el que asumió todo el pacto de Zapatero con ETA, y cuando se echó a Zapatero del poder, todos esos acuerdos permanecieron y no fueron truncados por el Partido Popular. Por lo tanto, pues que diga esto el señor Feijóo, pues solo obedece a su desesperación. Desesperación continua en el Partido Popular, porque es verdad que también otro presidente del Partido Popular, en una moción de censura, llegó a hacer afirmaciones muy, muy duras contra mí, diciendo que chapoteaban la sangre de las víctimas. He de decir, por ser absolutamente honesto, que yo ya he recibido disculpas por aquellas declaraciones. Y eso he de decirlo, y disculpas aceptadas. Pero percibo al Partido Popular como un grupo que ya solo aspira a alcanzar el poder, no está pensando en cuáles son sus principios, cuáles son sus propuestas, y las saca y las propone únicamente mirando a Vox. Por eso decía que están todo el día mirando por el retrovisor, con miedo a que Vox crezca, que les adelante, y han perdido el norte. No están pendientes de lo que hay que estar. Y nosotros, pues hace mucho tiempo que estamos centrados en nuestro discurso, que sabemos lo que queremos, sabemos qué es lo que preocupa a los españoles, y estamos hablando de las preocupaciones de la gente todos los días. Y la inmigración ilegal es probablemente una de las principales preocupaciones de los españoles, si no la primera, porque afecta a todas las demás preocupaciones. Claro. Afecta a nuestra identidad, a nuestra seguridad, afecta a la vivienda, afecta a nuestra economía, a los servicios sociales, a los servicios sanitarios, afecta a todo. Y claro, Vox ha conectado con la gente corriente, y Vox ha conectado con los jóvenes que están padeciendo la inseguridad en las calles, que padecen el adoctrinamiento en los colegios y que quieren a España y no tienen los complejos de muchas generaciones mayores. Bueno, pues nosotros estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer, y el Partido Popular pues no sabe qué es lo que hace, está como un pollo sin cabeza. Resulta curioso, ¿no? Porque mencionabas eso, que hemos visto editoriales de algunos medios de comunicación hace meses, ¿no? Hablando de que quizás esa salida de los gobiernos autonómicos podía ser el principio del final de Vox. Se está viendo todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que lo que fue el final de su carrera política, para este político que has mencionado, fue, entre otras cosas, hacer mención, ¿no? a ese vínculo que podía existir entre Vox, o en tu caso particular entre Santiago, y Bildu, o las víctimas de ETA, ¿no? Podría ser también lo que le acabe ocurriendo a Núñez Feijóo, que ya ha entrado en un estado de nerviosismo en el que directamente se atreve a hacer comparaciones absurdas que desde luego ningún votante está dispuesto a comprar. Francamente no lo sé, pero voy a decirte algo, es que no me importa, porque ni lo pretendo ni lo deseo. Yo lo que quiero es echar a Pedro Sánchez y cambiar las políticas de Pedro Sánchez. Entonces, los líos que tenga el Partido Popular, sus obsesiones, las peleas internas en las que están inmersos, los codazos que están dándose permanentemente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el líder del Partido Popular en España, pues bueno, son cosas de ellos, y yo ni las miro, ni las atiendo, ni las comento. A mí lo que me importa es el rumbo que tiene que tomar España. Es verdad que en nuestras posiciones, bien respaldadas por la gente, apoyadas en estos momentos por las encuestas, que la verdad
no les hago mucho caso, porque no me fío demasiado de ellas, y especialmente de algunas, pues hace que se pongan nerviosos y empiecen a hablar de estas cosas. Y luego me sorprende porque decías, pues todos esos tertulianos, editoriales, siempre alertando de los gigantescos errores que iba a cometer Vox. Y Vox se va por el desagüe. Bueno, no sé por qué nos avisan. Si nos quieren tampoco, porque están todo el día avisándonos, ¿no? Lo que está claro es que no es que no entiendan a Vox, que no lo entienden, es que no entienden a la inmensa mayoría de los españoles, que en realidad piensan como Vox en la mayor parte de las cosas. Es verdad que los medios de comunicación tradicionales y nuestros adversarios políticos hacen una intensa labor de demonización que logra que mucha gente vote en contra de lo que realmente piensa. Como está la sigla de Vox, pues ya lo apartan. Y por la calle se ven a veces encuestas, ¿no?, donde se le muestra a la gente, o entrevistas, donde se le muestra a los españoles las propuestas de Vox sin que las firme Vox, y la gente las apoya. Y cuando le dicen que es Vox, pues unos dicen, pues me ha sorprendido, no lo sabía, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad que yo creo que hay mucha gente que ha cambiado ahora, ¿no? Que está cambiando sobre todo porque pues Vox está denunciando esos problemas, ¿no?, que afectan a la mayoría de la población española. Pero es curioso lo que pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Por qué los jóvenes crees, Abascal, que se han rebelado tanto, ¿no?, contra pues lo que se ha considerado normal, o las políticas que se han aplicado hasta ahora, contra ese bipartidismo? Porque lo que viene, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Es increíble la cantidad de jóvenes que cada vez más se oponen a todo y de hecho pues respaldan en buena parte a Vox. Yo lo percibí el 12 de octubre porque me costó abandonar la calle y dirigirme a una furgoneta para irme, porque fui seguido por cientos de jóvenes que intentaban acercarse y saludar y que nos alentaban. Y la verdad es que es algo muy impresionante. Yo llevo mucho tiempo intentando analizarlo y suelo decir cuáles creo que son las razones. Y fundamentalmente es que los jóvenes están más en la calle que los mayores. Los padres están ocupados, están trabajando, van de casa al trabajo y muchas veces pues, no se encuentran con los problemas que se encuentran los jóvenes en la calle, con problemas de inseguridad. Eso se ve en muchas familias, como los mayores votan una cosa y los más jóvenes votan a otra. Los chavales están viendo también cómo lo que se les ha enseñado en casa es algo que es combatido por determinados profesores y hay un intento de adoctrinamiento institucionalizado en muchas materias, en la histórica, en la de género, en la imposición de la Agenda 2030. Yo mismo lo veo con mis hijos más pequeños, como esas cosas llegan ya a los colegios y a cualquier tipo de colegio, incluso como entran en los colegios concertados, en los colegios religiosos, como las comunidades autónomas no gobernadas por la izquierda también han asumido todo eso, bueno, cuando no han colaborado abiertamente desde el Partido Popular. Y creo que hay una gran reacción. Vemos noticias permanentemente de articulistas intentando entender qué está pasando con los jóvenes, ¿no? Dicen, no, los jóvenes se han hecho fascistas y franquistas, ¿no? Los jóvenes lo que están hartos es de que haya unos tipos en el gobierno que se dediquen a desenterrar muertos y a hablar de una guerra civil de hace un siglo. Y lo que están hartos es de que venga la profesora o el profesor aliade a decirles cosas verdaderamente extrañas. Y a tratar de imponerlas. Entonces hay una reacción muy fuerte porque yo creo que los jóvenes están menos resabiados y se levantan y se sublevan ante lo que atenta al sentido común, ante lo que va contra las intuiciones más verdaderas. Y eso es lo que está llegando desde la izquierda hace un tiempo. Entonces tienen una mayor autenticidad que los mayores que van todos de estrategas y dicen, no, lo que hay que hacer es votar esto, porque los restos y la ley DON, y entonces lo que pasa, no sé qué, la concentración del voto. Y de repente aquí parecen todos expertos en asuntos electorales. Y me han ocurrido conversaciones muy graciosas. Un día me convocan a una comida y muy amables todos, pero había uno ahí empecinado en que tenéis que uniros con el Partido Popular, tenéis que ir juntos. Le digo, mira, no. Hay muchos empecinados en eso. Le digo, bueno, esto es que se lo vean en opinión, Europa, ¿no? Porque, no sé, yo no lo veo, es que, mira, pensamos distinto, que tenemos otras posiciones. Es que ellos dicen esto y nosotros decimos lo otro, pero es que, además, si vamos juntos, sumamos menos, ¿eh? Que esto es una cuestión, no, porque tal, porque cual. Dice, en un momento me dice, bueno, yo no sé los números, pero hay que ir unidos. Y le digo, pero usted, que tiene un negocio, las cuentas de su empresa las hace también así. Porque claro, si las hace así, aconsejándome de esta manera, su empresa tiene que ir muy mal también. Entonces bueno, lo que hay, o sea, no quiero ser muy crítico con eso, ¿no? Lo que hay es una auténtica desesperación por echar a Pedro Sánchez. Y el Partido Popular se aprovecha de esa desesperación para sustituir a Sánchez de cualquier manera.
y para poner a uno a hacer lo mismo. Pero es que esto ya lo hemos vivido. Y no hace tanto. Es que ya llegó el Partido Popular y no cambió nada. Es más, lo puso todo peor. Subió los impuestos. Ahora sale Feijóo a decir que va a hacer no sé qué en inmigración. Pues no es creíble. Como no son creíbles en nada. Y tienen ese problema que les lleva a pues intentar combatirnos de otra manera, ¿no? A inventarse pues que si los asesores de Abascal se reúnen con Bolaños, que lo he leído hoy en la prensa, que me parece alucinante. Los 8 millones de... ¿De qué? No, que hablaron de que 8 millones de echar a deportaciones. 8 millones, lo manipulan. Luego, claro, lo que no saben es que la gente está tan harta que dice, sí, 8, 18, lo que sea, ¿no? Porque la gente está muy enfadada. Entonces da igual, incluso cuando nos manipulan les está saliendo mal. Quizás uno de los problemas es que, digamos, ese apoyo masivo que hay entre los jóvenes a Vox también es consecuencia de que son los únicos que no miran exclusivamente a acabar con Sánchez, sino que miran a un futuro que ahora mismo ven complicado, ¿no? Y ven complicado, entre otras cosas, porque muchos, y esto también creo que es gracias a la labor que se está haciendo en redes sociales, donde sí que hay más libertad que en los medios generalistas, han entendido que, por ejemplo, esa vinculación que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la Agenda 2030 o al globalismo, sobre todo en Bruselas, donde pactan lo mismo hasta en el 91% de ocasiones, y el PP prefirió unirse a los socialistas que a Patriots, donde está Vox incluido. Al final son estos los problemas que van a agravar el futuro de los jóvenes, ¿no? Todo el tema de la vivienda, que al final es cada vez más complicado, entre otras cosas por la Agenda 2030, los pactos verdes, la inmigración masiva. Y Vox es algo que, sin embargo, lleva años denunciando. Y esto de los jóvenes sí que han sabido detectar cuánto importante es que los jóvenes les digan de forma constante a sus padres, oye, esta es la realidad, ¿no? Para poder acelerar ese cambio, porque desde luego el apoyo juvenil a Vox es masivo ya. Bueno, yo creo que es absolutamente esencial que los jóvenes operen ese cambio dentro de sus familias. Yo, anteayer, en la calle, el 12 de octubre, bromeaba a muchos chavales. Probaba, ¿no? A decirles, oye, a ver si convencéis a vuestros mayores en casa que no lo tienen muy claro. Y los chavales decían, sí, no lo tienen muy claro. O sea, que es algo que realmente es una realidad sociológica incontestable. Yo antes me refería a los problemas de inseguridad, al adoctrinamiento, pero qué duda cabe que quizá por encima de esos problemas la preocupación de los jóvenes está en poder salir adelante. Después de formarse, ser contratado con un salario digno que le permita acceder a una vivienda. Eso ya no es posible. Y hay que saber por qué no es posible. Para empezar, porque los que han gobernado 40 años lo han hecho mal, unos y otros. Pero es que si miramos un poco hacia atrás, en los años que lleva Vox en la política española han entrado 3 millones de personas, que se sepa, a España, y no se ha construido más vivienda. No hay más policías en la calle, no hay más hospitales, no hay más médicos. ¿Y eso qué significa? Que todo funciona peor, que hay menos sitio para todos, que es más difícil tener una vivienda en régimen de alquiler y más aún con las políticas alocadas que hace la izquierda sobre el alquiler y contra los propietarios, que es más difícil poder acceder a una vivienda, que los bancos ponen verdaderas dificultades para dar crédito en un momento que tienen beneficios máximos. Son muchas cosas las que están funcionando mal. Y esto lo estamos diciendo nosotros. Y creo que es normal que los jóvenes nos voten masivamente. Pero no es suficiente. Porque la sociedad española es una sociedad envejecida y los jóvenes tienen que convencer a sus padres y a sus abuelos. Porque, lo suelo decir siempre, han sido los adelantados en llevar el voto a Vox a sus casas. Pero para que realmente el cambio que España necesita se produzca, tenemos que hacer más, tienen que hacer más. Y además hay urgencia. Sí. Santiago, te vimos el domingo rodeado de miles de españoles durante horas. ¿Qué es lo que te decían todos los españoles que se te acercaban? Jóvenes, mayores. Bueno, hay momentos en que no saben ni lo que te dicen, porque te hablan tantos a la vez que cuesta discernirlo, ¿no? Pero sobre todo gracias. Muchas personas me agradecían que estuviera viendo el desfile con ellos. Lo veían como un gesto que valoraban, el haberse bajado de la tribuna, y además son personas que están muy enfadadas, muy defraudadas, que se sienten absolutamente traicionadas. Y sobre todo sentí eso, una profunda gratitud y un aliento muy grande. Y la verdad que también esperanza en que nosotros pudiéramos lograr el cambio que España necesita. Ese es el modo en el que creo que nos miran.
Santiago Abascal, y sí, hablábamos antes del 12 de octubre y es que me estoy acordando ahora de una cosa que yo creo que quizá mucha gente no ha sido consciente, porque por ejemplo el Partido Popular, y bueno, en este caso Feijóo, lo comentábamos antes, ha criticado mucho la postura de Vox, de no haber estado en el palco de las autoridades. Pero es que el señor Feijóo, cuando salió el informe de la UCO sobre Cerdán, dijo que no iba a ir a ningún acto institucional en el que estuviese Sánchez y además tampoco acudió a la inauguración del año judicial en el que estaba el rey, porque dijo que bueno, que eso sería también blanquear a Sánchez. Entonces, ¿cómo se puede tener esa contradicción, ¿no?, de hacer eso en esos actos, pero ahora criticar que no estés en ese palco el día 12 de octubre? Yo no sé si es que no tienen memoria, si es que están muy nerviosos, si es que de verdad piensan que ellos pueden hacer lo que quieran y tenemos que aplaudirles y Vox no puede hacer nada, pero es verdaderamente sorprendente que el señor Feijóo, en sus términos, en su concepción, ha plantado al rey 2 veces y resulta que Vox, cuando hace una cosa que es parecida, pues realmente está haciendo algo inaceptable. Entonces, claro, del Partido Popular es absolutamente increíble. Es la ley del embudo. Para ellos muy ancho y para nosotros muy estrecho. Pero realmente sorprende porque es que es una mentira con las patas muy cortas, es que es muy evidente. Todos los españoles, quienes están mínimamente informados de política, han sabido durante estos días que el señor Feijóo había faltado a 2 eventos presididos por Su Majestad el Rey. Y no solo eso, por lo visto tuvo una conversación con el rey, le informó y luego contó en público lo que el rey le había dicho. Yo me he mandado una carta muy respetuosa a Su Majestad el Rey, explicándole que yo no podía participar en actos institucionales que sirvieran para blanquear a un gobierno corrupto y he sido lo más institucional que he podido. Pero creo que hay cosas por encima de esa institucionalidad, sobre todo denunciar la falta de normalidad institucional, que es una exigencia democrática en estos momentos. Y luego parece que somos un poco más institucionales, porque nosotros no decimos nunca ni lo que nos dice el rey, ni lo que nos deja de decir, o si dice o no dice. Y otros que hacen política para adultos pues se ponen a contar estas cosas. Me gustaría incidir un poco en ese nerviosismo, ¿no?, que se padece, que hay en Génova, en el tema de la inmigración. Porque es cierto que llevamos tiempo viendo cómo constantemente cuando hay una caída en los sondeos del Partido Popular o cuando se acercan elecciones y están en la recta final y ven que se les está haciendo muy larga la campaña, insisten en la idea de endurecer un discurso que luego a la hora de la verdad se demuestra falso cuando en todas las comunidades autónomas que gobiernan hacen exactamente lo mismo que había hecho antes el Partido Socialista. Es decir, tragan con abrir nuevos centros de menores, tragan con recibir a todos los menas que el gobierno de Sánchez les impone, tragan con regularizar a todo tipo de inmigrantes. De hecho, una noticia de hace escasas horas dice que el gobierno confiesa tener prevista la regularización de casi 1 millón de inmigrantes antes de las elecciones generales del año 2027. ¿Hasta qué punto crees que el Partido Popular es exactamente lo mismo que el PSOE en materia de inmigración? ¿Y por qué crees que este también puede ser uno de los puntos que haga que los españoles acaben abandonando el PP porque consideran que el tema de la inmigración al final, como bien has comentado, es una de las cosas más graves que en estos momentos afectan a los españoles? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que me alegro de que hagan ese discurso, porque nos dan la razón. Otra cosa es que no crean en ello, pero ya lo hemos vivido en Alemania. Entonces, cuando vemos cómo actúan en otros lugares los socios del Partido Popular, deberíamos saber cómo van a actuar en España. En Alemania el discurso del socio de Feijóo fue exactamente igual que el discurso de Alternativa por Alemania durante las últimas elecciones. Y en cuanto se cerraron las urnas y ganaron, afirmaron literalmente: hemos dicho esto en las elecciones, pero en realidad ninguno creíamos en esto. Es verdaderamente una sinvergonzonería de un calibre que no se puede concebir. Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Popular ahora? Pues lo mismo. O sea, yo me alegro de que lo digan, la verdad, porque es una forma muy evidente de darnos la razón. Pero creo que los españoles deben saber que no creen en eso, que en realidad creen lo mismo que el Partido Socialista. Pero incluso Sánchez, en las últimas preguntas que le he hecho en el Parlamento, ha tratado de explicar cómo se está intentando combatir la inmigración ilegal. Es decir, no solo es el Partido Popular, también es el Partido Socialista. Pero a la hora de la verdad hacen las mismas políticas. ¿Son idénticos? Bueno, pues al 91% en Europa. Así es. Esa es la identidad, esa es la coincidencia de ADN. 91%. No es poco. ¿Son idénticos en Ceuta? Pues también.
pues al 90%, al 100%, porque es que gobiernan juntos. Pero uno es más sincero que otro. ¿Son idénticos en Madrid? No, en Madrid disimulan un poco. Tienen, en función del territorio, ¿no? En Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, pues ahí han llegado a acuerdos con Vox. ¿Por qué? ¿Por convicción? No lo sé. No lo sé, pero en Extremadura y en Aragón se han negado a llegar a esos mismos acuerdos. El Partido Popular, para empezar, es un partido poco claro. Y en las políticas principales, lo que nos ha demostrado durante mucho tiempo y en muchos lugares es que hace las mismas políticas que el Partido Socialista. Y las políticas migratorias, las políticas fiscales, las políticas de género y las políticas verdes y las políticas de vivienda han sido las mismas durante estos 40 años, con muy pocos matices. Esa es la verdad. ¿Qué te pareció, Santiago, en el día de ayer la vacilada, ¿no? O esa coña, ¿no?, que tuvo Santiago Donald Trump al saludar a Pedro Sánchez, ¿no?, que se le veía en clara incomodidad, yo creo, a Sánchez, y después en la posterior rueda de prensa que dieron conjunta a todos los líderes, o el discurso de Trump, donde Trump le señalaba, ¿no?, sin decir su nombre, pero le señalaba como uno de los líderes que no le caía. Uno de los dos. Uno de los dos. Bueno, de hecho preguntó, ¿dónde está España? No dijo ni el nombre, ¿eh? Luego se reían que no sabía pronunciar el mío, ¿no? Esa ha sido la chanza de todos los medios de la izquierda y peperos con que había pronunciado mal mi nombre y mi apellido, ¿no? Y sí, cuando va a dirigirse al presidente del gobierno, dice, ¿dónde está España? Y mira para atrás. Hombre, me sorprende verlo tan firme y con esa risa nerviosa detrás del líder de la internacional ultraderechista culpable de todos los males, y que es el que ha traído la paz a Oriente Medio, ¿no? No sé si le habrán dejado firmar en el libro de invitados. En el acuerdo de paz creo que no. Entonces me parece que es una demostración de a qué punto de irrelevancia nos ha llevado Sánchez. Y la relevancia que nos ha dado es aún peor, porque es negativa. Porque es ponernos al lado de lo peor. Recibir los aplausos de Hamás y ponernos al lado de Maduro vía Zapatero. Esto es muy grave y se acaba de demostrar con la negativa a felicitar a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, más allá de lo que pensemos de los premios Nobel, muchos de los que estamos aquí. Pero la negativa a felicitar a María Corina Machado es muy significativa. No solo la negativa a felicitarles del gobierno, la prohibición de que lo hiciera la corona. Le han preguntado a Sánchez, creo que esta mañana, sí, en la SER. Le han dicho, bueno, ¿usted por qué no ha felicitado? Dice, presidente del gobierno, yo no me pronuncio sobre los premios Nobel. ¿Tú quién te crees que eres? ¿El emperador? ¿El papa? Pero que yo no me pronuncio, yo estoy por encima del bien y del mal. Pero ¿cómo que no te pronuncias si te has pronunciado muchas veces? ¿No te pronuncias ahora? Como haciendo ver que estás por encima de los demás. Pues no parece, porque parecías el perrito faldero de Trump en Egipto hace unas horas. Es un bochorno de tipo... Ayer me decía un periodista, ¿no? Ustedes igual deberían bajar la agresividad. Claro. Le digo, no, yo la agresividad no creo que haya mostrado. Bueno, le ha llamado tipo. Digo, bueno, pues que en realidad... si es por eso, he de decir que controlo mi vocabulario, porque le llamaría cosas peores. Es que es increíble, ¿no? Bueno. Hablaba antes Unai de cómo parece que el PP pues ahora está endureciendo, está endureciendo su discurso contra la inmigración ilegal. Un poco de estrategia parece que se puede ver, que puede haber en las elecciones. Bueno, la estrategia que utilizan muchas veces en campaña, ¿no? Como también es la del voto útil. No sé si os da miedo en Vox que vuelvan a salir con toda la matraca del voto útil, que ya se demostró qué resultado tuvo en las últimas elecciones generales, que fue absolutamente catastrófico en ese sentido, porque ellos insistían en el voto útil, y luego se demostró que ese voto útil no era tal, ¿no? Bueno, miedo no por nosotros, nos da miedo por España. Nos da miedo porque este tipo de estrategias sean las que lleven a la imposibilidad de echar a Sánchez. Y lo decía ayer, me da pena por la gente que solo vota por eso. Y Feijóo hablaba de la pinza, ya solo tiene dos argumentos, el voto útil y la pinza PSOE-Vox, que es increíble. Pues bueno, yo decía, es que lo que me da miedo y me da pena es la pinza que lleva mucha gente en la nariz para votar al PP, porque si salís un día a preguntar a la calle, ¿usted por qué vota al PP? ¿Qué es lo que propone el PP que le guste? Es que la gente no va a saber decir qué. No, para echar a Sánchez, no. Pero es que, de verdad, no hay una sola cosa ya en la que los españoles puedan identificar al Partido Popular como un partido que
que va a cambiar el rumbo de algo, que va a traer una propuesta importante. Ya no hay ninguna. Solo aspira a que la gente les vote por miedo, por el voto útil, porque los otros tienen una pinza. Es bastante lamentable en términos democráticos. No hay ninguna aportación relevante para el cambio en España. Y por lo tanto, más que miedo por nosotros, me da miedo por España y porque puede imposibilitar el cambio, y sobre todo me da mucha pena por el nivel del debate. Nosotros hemos aportado debate a España desde que llegamos. Aquí había un montón de asuntos absolutamente cerrados y cancelados, sobre los que ya no se debatía. Era el fin de la historia. Había un terreno de juego del que no se podía salir. No, pues Vox llegó, se salió del terreno de juego y empezó a decir, no, esto se debate. Y aquí se debate sobre inmigración. Nos llaméis xenófobos o nos llaméis lo que queráis. Y se debate sobre las políticas feministas y de género. Y se debate sobre la unidad nacional y sobre los separatistas y sobre las autonomías. Eran debates absolutamente finiquitados en los últimos 40 años de democracia. Bueno, pues hoy el campo de juego ha cambiado y ya está en el terreno que ha decidido Vox. Y yo creo que esa es nuestra gran aportación a la historia reciente de España. Hacer que los españoles sean más libres y que la representación en el Congreso sea más acorde a la realidad. ¿Cómo es posible que en las encuestas hace 9 años existiera un 30% de españoles en contra del Estado de las autonomías? Y sin embargo que en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, hubiese un 0% de diputados y senadores contrarios al Estado de las autonomías. Es solo un ejemplo. ¿Cómo es posible que el 70% de los españoles estén en contra de las políticas de inmigración masiva y apoyen las deportaciones que plantea Vox? Y que hace 9 años hubiera un 0% de diputados y senadores defendiendo sus planteamientos. Vox ha mejorado la democracia española. Es verdad que todavía no hemos conseguido expulsar al felón, pero confío en que lo logremos. Me comentábamos antes que sí que ha habido ese cambio de discurso, ¿no? Que Vox sí que ha conseguido pues, tirar abajo esos muros y sobre todo el de la inmigración ilegal, que a uno de los sectores de la población que más afecta es el de las mujeres. Esto es una realidad innegable. Es verdad que cada vez más mujeres parece que están abriendo los ojos en ese sentido, ¿no? Y están viendo cuáles son las consecuencias de esa inmigración ilegal descontrolada, pero todavía hay mujeres que siguen pensando que el discurso de Vox en este sentido es xenófobo, que se lo quieren demonizar. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué es lo que está fallando en ese sentido para que todavía haya mujeres que quizá no ven esta realidad, aunque cada vez sean menos? Yo creo que no está fallando nada. En realidad está acertando la estrategia de nuestros adversarios y enemigos, que están mintiendo sobre Vox sistemáticamente con mentiras propagadas en las televisiones públicas y privadas con dinero público. Es decir, los españoles con sus impuestos están pagando a unos políticos que propagan mentiras sobre un tercio de la población española. Y eso al final tiene consecuencias. No es fácil combatirlo. Aquí hay un medio de comunicación libre en el que podemos decir otras cosas y están las redes sociales que nos han permitido avanzar de una forma extraordinaria. Pero no hay más que encender la televisión, que cada vez la ve menos gente y sobre todo la gente joven, y comprobar que lo que piensan una mayoría de españoles es demonizado en todos los canales de televisión. En realidad yo no diría que está fallando, yo haría la reflexión contraria. ¿Cómo ha sido posible que lleguemos tan lejos con tanto en contra? ¿Cómo hemos podido tener un acierto tan grande? ¿Cómo hemos podido ser incluso eficaces teniendo en contra todo el establishment político y mediático? Yo prefiero verlo desde una perspectiva un poco más positiva. Sí, decía Alberto Núñez Feijóo ahora presentando su plan sobre inmigración textualmente: la nacionalidad española no se regala, se merece. Ser español supone conocer una herencia universal. No se pueden convertir los barrios enteros en lugares irreconocibles dentro de nuestro país. Este discurso, que además el Partido Popular después hace todo lo contrario, ¿no? ¿Qué le parece que incluso en su ponencia política hace unos meses copie frases textuales de su propio discurso, del discurso de Vox, para después no cumplirlo? Que se va a dejar barba. ¿Qué os voy a decir? Es que has empezado a dar el eso que lo desconocía, y es que son frases literales que he dicho en discursos, en mítines y nada, pues yo no sé si él lo sabe o si es algún asesor que le dice esta frase que se me ha ocurrido y la ha copiado directamente de una intervención nuestra, pero igual no lo sabe el pobre. Bueno, pero están bien dichas esas frases, están muy bien, ¿no? Ojalá, pero para no cumplirlas. Bueno, eso pienso yo, pero ojalá ganemos las elecciones. Pero si no las ganamos y tenemos algo que decir, las van a cumplir, ¿eh? Las van a cumplir. Así que los españoles sepan que si quieren que eso se cumpla,
solo se puede apoyar a Vox. Pero bueno, la prueba... me siento muy honrado de que repita todas las frases, pero literales, es una cosa escandalosa. De hecho, la prueba de que solo se actúa en contra de la inmigración es que las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta siempre utilizan el recurso de es que no tenemos las competencias para solucionar estos problemas, que son esas competencias las que, sin embargo, para luego cerrar los acuerdos por los presupuestos en otras comunidades en las que sí que necesitan a Vox, sí que dicen poder acotar, ¿no? Entonces es como, ¿en qué quedamos? Bueno, Pero siempre bueno, están sí. escurriendo el bulto, pero es que en realidad esas políticas no vienen de Sánchez. Sánchez las aplica probablemente con mucha alegría porque las comparte. Vienen de Bruselas. Y de Bruselas las traen von der Leyen, Sánchez y Feijóo. Y esa es la gran estafa. Que nos traigan una cosa del Parlamento de Bruselas, allí votan de acuerdo y luego vienen aquí y se pelean. Hombre, muy mal, ¿no? Están insultando a la gente. Se hace un poco auténticos. No, es que ahora mismo le escuchamos al señor Feijóo y prácticamente oponiéndose a las políticas verdes. Bueno, pues que abandone el Partido Popular Europeo. Si quiere ser creíble el señor Feijóo, yo le digo lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es impulsar a través del Partido Popular Español, si de verdad han cambiado de posición, un cambio de mayorías en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea. Es posible, porque patriots, soberanistas y conservadores y reformistas, con algunos del Partido Popular, si de verdad cambian, tienen una mayoría en el Parlamento Europeo. Pero el Partido Popular no ha elegido esa opción. Están en el acuerdo con el Partido Socialista. Y esto lo tienen que saber todos los españoles. Si queremos que en Europa cambien las cosas, no está en la mano de Vox en estos momentos. Nosotros ya hemos hecho todas las alianzas que podíamos hacer, con soberanistas, patriotas y conservadores y reformistas. Está en la mano del Partido Popular, que no quiere. Y si cambia en Europa, cambiará aquí. Porque hemos entregado nuestra soberanía y hemos entregado muchísimas competencias. Bueno, y algunas ni siquiera se han entregado legalmente. Las han cogido a las bravas y mandan directivas que afectan a todas las políticas y que toda la casta política española lleva asumiendo hace mucho tiempo. Y aquí se asume todo, hasta sacar a terroristas y a criminales de la peor calaña, porque ha habido un tribunal que dijo a este terrorista no se le puede aplicar esta doctrina, y ocurrió con Parot. Afectaba a un terrorista, pues el gobierno de Rajoy no solo liberó a ese, que podía haberlo peleado e impedirlo, y decir que él respetaba la dignidad de los españoles y de las víctimas antes que asumir esa decisión, pues no solo le puso en libertad a ese, sino que puso en libertad a otros muchos terroristas aplicando la misma norma. Y esta es la verdad, es muy triste decírselo a los votantes del Partido Popular, porque yo entiendo que incluso nuestro mensaje a veces pues les ofenda, porque a uno nunca le gusta decir, o no le gusta que le digan que le han engañado. Claro. Porque decimos, el Partido Popular se está estafando. Claro. La gente se enfada con el del Partido Popular, pero se siente también un poco mal. Dice, ¿cómo es posible que me haya dejado engañar? Y nuestro discurso es muy verdadero, pero es incómodo muchas veces para las personas que lo reciben. Bueno, de hecho la prueba es que, por ejemplo, sí que ha habido dentro del Partido Popular Europeo alguno que se ha atrevido a hacer algún gesto en contra de von der Leyen, que es quien impone muchas de estas políticas, por ejemplo, los Republicans del grupo francés, y sin embargo el Partido Popular Español es el que más vínculos tiene hasta tal punto de haber normalizado o haber acordado que Teresa Rivera, sabiendo de la culpabilidad que tienen muchos de los desastres que tanto daño han hecho a los españoles, haya acabado de vicepresidenta, ¿no? Sí, cambiando, lo hizo con una abstención, como, bueno, o no sé si votó en contra, pero oye, si de verdad eso es un problema, porque es no sé, el cruce del Rubicón, ¿no? Y, pues deja el Partido Popular Europeo. O sea, yo no podría soportar estar en un grupo que asuma el apoyo a Teresa Rivera, y menos después de las inundaciones de Valencia. Pues ellos lo asumen. Pero claro, es que no es solo ese voto, es que es el voto a Cándido Conde Pumpido, que está en el Tribunal Constitucional presidiéndolo, porque le han votado el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ha servido para que legitime la amnistía inconstitucional, para que cualquier cosa que llegue desde el gobierno de Sánchez le pongan el sello de constitucionalidad, porque han tomado el asalto el Tribunal Constitucional con el aliento y con la ayuda del Partido Popular Español. Es increíble. Con un González Pons que de hecho dijo que ya había formado una amistad con Bolaños en esa negociación, ¿no? Otro problema que también afecta a muchísimos españoles, a cada vez más, sobre todo a quienes viven en las grandes ciudades, es el de la vivienda. Y a diferencia de otros partidos, Vox es quizás el único que realmente está pensando en los españoles y en los jóvenes, ya que pues vemos cómo desde la izquierda constantemente se recurre al tema de los fondos buitre, desde el Partido Popular se habla mucho de la ocupación, pero sin embargo yo solo he detectado en Vox el único, ¿no?, que realmente busca atajar todos estos problemas. De hecho, recientemente
brevemente, escuchamos a Carlos Hernández Quero, portavoz en materia de vivienda de la formación, hablar así en la presentación del programa económico y de vivienda del partido. En España los pisos cuestan un 30% más caros porque los políticos así lo quieren. En mitad de una emergencia habitacional sin precedentes, los políticos de todo signo y condición y de todo plano administrativo están haciendo negocio con un bien de primera necesidad para los españoles. 30% más caro. Unos impuestos se los cobran al promotor y al constructor, que al final se los va a repercutir a quien compra. Y los otros impuestos al comprador directamente. Hasta un 30% más caro. En mitad de una emergencia habitacional sin precedentes, podrías estar comprándote una casa un 30% más barata o un 30% más grande. Y sin embargo, ahí andas, con políticos que están haciendo un negocio de lo que es para ti una auténtica necesidad. España es uno de los países con mayor fiscalidad sobre la vivienda y uno de los países que menos invierte en vivienda protegida. Por todo eso hemos presentado una iniciativa en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos y también a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, para que nunca más un político meta la mano en tu bolsillo cuando vayas a comprar una vivienda, para acabar o bajar hasta el máximo posible todos los impuestos a la construcción, a la promoción y a la compra de viviendas, para que tú tengas las llaves de tu casa y no las tenga un político. ¿Por qué es Vox a día de hoy el único partido que puede solucionar el problema de la vivienda? Bueno, yo creo que deberemos ser todos juntos. El problema es que los demás han sido culpables de habernos llevado a este punto. Y Vox es el único que quiere hacer grandes cambios. Vox es el único que está diciendo que habrá que impulsar la construcción de vivienda pública, de protección oficial, de vivienda privada, y que habrá que hacerlo acometiendo una gran rebaja fiscal en esta materia. Y que habrá que hacerlo también liberalizando el suelo para abaratarlo allí donde no está directamente protegido por razones medioambientales. Y habrá que impedir que incluso los ayuntamientos especulen con el suelo para financiarse, como ha ocurrido en muchos lugares. Son muchas las cosas que hay que hacer. El problema es que se ha construido un sistema en España que no entiende nadie, lleno de capas de administración que los ciudadanos ya no saben quién tiene la competencia. Hay que ser catedrático de Derecho Administrativo para ser ciudadano de pleno derecho. No digo ya para tratar de emprender, de montar un negocio. Uno encuentra trabas absolutamente en todo, y esto ha ocurrido también en la vivienda. Pero claramente hay que construir casas. No puede seguir viniendo gente a España si cada vez hay más personas pidiendo vivienda y las viviendas son las mismas. Las viviendas se van a encarecer. Si además los políticos siguen abusando de los españoles y robándoles con impuestos, como hacen también con los hidrocarburos, pues la gente en las cosas esenciales no podrá llegar a final de mes. Y solo Vox quiere hacer ese gran cambio. Y los demás, por alguna razón, pues hace 40 años que no hacen ninguno y que viven de la herencia de otros y de la protección oficial de otros. Me quedaba antes un poco con la duda, porque hemos comentado cómo esos jóvenes son los que votan, los que más parece que respaldan a Vox, también el papel que tienen las redes sociales, ¿no?, en el crecimiento de Vox, y cómo pues la gente más mayor igual se sigue informando por los medios convencionales. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? O sea, ¿cómo se puede trasladar ese mensaje que parecen los jóvenes tener ya asumido a otras edades? Yo lo decía antes, es decir, no vamos a hacer que los mayores dejen de ver la televisión, porque les gusta ver la televisión y porque eso no se puede cambiar fácilmente, ¿no? O hacer que utilicen otros canales de información que les parecen extraños. La única fórmula es la de que los jóvenes sean agentes dentro de sus propias familias. No hay otra. Realmente no hay otra posibilidad. Pero insisto en lo que decía antes, bastante lejos hemos llegado con los pocos medios que teníamos. A mí me parece milagroso. Pues ahora tenemos medios mucho más poderosos, y el hecho de que cada chaval, no ya de 18 o 20 años, ¿no?, de 14, de 15, de 16, que yo los veo por la calle, que claramente están interesados en política, les preocupa el futuro de España, quieren a su país, que cada chaval sepa que puede tener un voto. Igual ese chaval menor de edad no puede votar, pero puede convencer a su padre, puede convencer a su abuelo. Yo creo que puede ser una cosa incluso muy bonita. Yo les animo a todos estos chicos que nos escuchan a que se informen, a que vean el programa de Vox, a que lo estudien y a que lo cuenten en su propia casa. Creo que eso operará el cambio que necesitamos. Bueno, según algunos datos que han salido en los medios de comunicación, hasta 4 millones de personas siguieron el pasado domingo esa despedida de Morante, ¿no?, y cómo te ofreció su última oreja antes de retirarse. Me gustaría preguntarte, bueno, en primer lugar también por esa amistad que tenéis y cómo viviste ese momento.
Pues con mucha emoción y con mucho miedo también. Y a la vez con una gratitud inmensa ante una persona que es muy generosa conmigo. Yo pude acompañarle justo antes de la corrida en la habitación, mientras él estaba poniéndose el traje de luces y justo cuando se ponía esa coleta. Que además hay una foto de ese momento, ¿no? Que la pidió él. Dijo, sácame una foto así. Yo no sabía, le pidió a su apoderado, ¿no? Y luego me la enviaron. Yo en ningún momento pensé que él se iba a cortar la coleta, en ningún momento. Y además, en el último toro, tuvo una acogida verdaderamente espectacular, quedó tendido en el suelo prácticamente inerte y yo francamente lo que estaba deseando era que no siguiera, que le dejen ir a la enfermería porque parecía grave. Y cuando volvió a salir, que le pusieron el pie, todavía se tambaleaba, pues se acercó y me brindó esa oreja en un momento realmente emotivo para mí, todavía sin saber que iba a cortarse la coleta. Pues, y después pasó lo que pasó. Allí lloraban hasta los fotógrafos. Fue un momento... ¿A ti alguna lágrima se veía que...? Bueno, yo trato de contenerlas, ¿no? Pero tengo que reconocer que me emocioné mucho y que agradezco ese gesto que ha tenido conmigo y todos los que ha tenido desde el año 2018. Han sido muy, muy importantes. José Antonio Morante de la Puebla ha sido y es muy importante para Vox. Es llamativa, ¿no?, la frase que te dijo cuando te brindó la oreja de por todo lo que haces por nuestros hijos, ¿no? Bueno, en realidad... ¿O no es esa? Bueno, esa es la que nos ha llegado. Por los españoles, ¿no? Yo lo que recuerdo es que él me dijo, gracias por lo que haces, no, por todo lo que haces por nosotros, viva España. Y yo le dije, esto es por nuestros hijos, es un deber. Lo que ocurre es que el que tenía puesto ahí el micrófono, yo creo que no distinguía de quién eran las voces, pero yo creo que eso es más exacto con lo que ocurrió. Bueno, pero tú pusiste el acento en los hijos, que no puede ser nada más importante ahora, sobre todo tal y como está el asunto de la natalidad y los sobre todo con los que tengo yo. También. ¿Tú crees que va a volver Morante? Esto te lo pregunto porque es que yo me he quedado sin verle, o sea, lo tengo que confesar. Mira, no lo he visto todavía. No lo sé. Danos una exclusiva. Quizás sí. No, yo no puedo dar una exclusiva ni puedo elucubrar con eso porque yo estaba con él en la habitación antes de que fuera a la Plaza de Toros y no sabía que se iba a cortar la coleta. No lo sabía, no. Me venía aquí a decir que lo sabía, ni lo sabía ni lo imaginé, pero ni por un momento. Y francamente, yo no sé qué va a hacer José Antonio, porque creo que José Antonio es un poco insondable. Pero como amigo, yo casi prefiero que no vuelva en un tiempo. Porque, de hecho, yo le dije lo de nuestros hijos, pero le dije algo más. Le dije, ten mucho cuidado. Porque acaba de darle un golpe que pensábamos que le había partido la columna. Entonces, yo sé que los más morantistas dirán, ¿cómo dices eso? Hay que animarle a que vuelva. No, yo ante todo tengo un amigo que ya es historia de la tauromaquia en España, que es admirado por muchos españoles y al que yo quiero como amigo y creo que él sabe qué es lo que tiene que hacer. Fíjate que en los toros, perdón, es que me gusta hablar, nos ponemos a hablar de los toros y me pongo a habladora, pero creo que es uno de los sitios que más se ve ese relevo generacional, ¿no? Porque durante años se ha dicho, los toros se van a acabar, no solo ya porque los prohíban por ese afán de la izquierda de prohibirlos, sino porque ya no va a haber, cuando pues, fallezca, ¿no?, la gente más mayor, ya no va a haber gente que vaya. Y es que vas a las ventas y ves que está llena de jóvenes y que sí que existe ese relevo generacional, ¿no? Sí, en las ventas y en cualquier plaza de España. Y yo creo que Morante de la Puebla es uno de los grandes artífices de haber llevado a la fiesta nacional a su cúspide en estos momentos, de haberla rescatado de alguna forma en un momento difícil para la fiesta, de habérsela echado a hombros junto con otros muchísimos toreros, pero creo que él ha estado al frente en el liderazgo de esa recuperación y justo en el momento cumbre de su carrera y en el momento más alto de la fiesta en los últimos años, él ha decidido cortarse la coleta y dejando ese relevo generacional, no solo entre toreros, sino entre el público. Creo que es un legado muy grande. Tiene 46 años, ¿no? ¿Cuántos tiene José Antonio? Aproximadamente, sí. Puede volver. Nunca se sabe. Por ahí vemos a algunos que a los 60 vuelven y hacen pinitos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, los que somos amigos y le queremos, no nos gusta verle por los aires ni tendido en el suelo.
Entiendo. ¿Alguna pregunta más de toros? O... Yo me siento casi como la madre del torero en esto. No, pero sí que es verdad que da la sensación, por todo lo que ocurrió el domingo, ¿no? Primero el éxito, ¿no? Inesperado seguramente por muchos medios de comunicación que tantos denostan, pero ese calor que se vio en la gente, en tantos jóvenes, luego también ese momentazo con Morante de la Puebla, que fue el más comentado de la tarde, sin lugar a dudas, que ahora mismo estamos en una situación incluso en la cual hasta la mística acompaña a Vox, ¿no? Y que la sensación es que para que España termine de regenerarse, todo pasa porque llegue esa presidenta del gobierno, pero desde luego la sensación no es la que era hace algunos meses o años. Ahora es algo que parece que se está dando y el cambio en los últimos meses está siendo radical. Bueno, yo sin caer en esto de hablar de la mística, sí puedo decir que el domingo fue un buen día para mí. Un muy buen día, un día muy, muy importante y muy emocionante. Uno de esos días que no se olvidan. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también me gustaría, cambiando así un poco de tercio, ¿no? Hablar de otro problema, porque hemos hablado de problemas reales de los españoles, la inmigración, hemos hablado de la vivienda, y también se está viendo que otro de los bastiones en los que Vox se ha diferenciado del resto de partidos y está creciendo mucho, sobre todo en territorios que dependen más de esto, es el de la agricultura, ¿no? Territorios como Castilla, como Andalucía, porque a la ya de por sí injusta competencia desleal a la que se les lleva años sometiendo a los agricultores por la, digamos, entrada en el mercado europeo de países extranjeros como Marruecos, como Túnez, como Argelia, se está sumando ahora un nuevo factor, ¿no? Que es la aparición de empresas extranjeras que llegan con el objetivo de implantar placas solares, y gracias a ese pacto verde y a esa ambición desmedida de Pedro Sánchez de querer llenar España de renovables, estamos viendo que muchos agricultores están sufriendo incluso expropiaciones de su terreno, ¿no? Y muchos de ellos, al final, como pertenecen a un extracto bajo de la sociedad, ni siquiera tienen voz o un medio en el que denunciar todo esto. Bueno, nos tienen a nosotros para denunciarlo y lo hemos hecho recientemente en Andalucía, lo ha hecho nuestro equipo en el Parlamento andaluz de manera sistemática, que es donde se está a la cabeza de toda esa estrategia de arrancar olivos centenarios para sustituirlo pues, por placas solares, para que unos pocos se enriquezcan y para que muchos, los más en España, estemos en riesgo de apagones. Porque el apagón vino por este tipo de experimentos. Da igual lo que haya dicho el gobierno 6 meses después, mintiendo en los informes del gobierno, da igual lo que diga el gobierno, da igual lo que diga el CIS, da igual lo que diga cualquiera que está alrededor del gobierno de la mentira y de la traición. La realidad es que están haciendo ingeniería ideológica de manera permanente en todas las áreas, en la educación, en el campo, en la energía. Y a mí me parece criminal lo que se está haciendo con los olivos para sustituirlos por placas solares. Nos parece bien la energía solar, nos parece bien la energía eólica, nos parece bien la energía hidráulica, nos parece, por supuesto, bien la energía nuclear, que es la que están atacando. Yo creo que España no puede renunciar a ninguna fuente de energía. España, si no fuera por el sectarismo ideológico de los políticos, sería el país de Europa que tenía que tener la energía más barata. Porque España tiene saltos de agua y desniveles que no tienen otros países que son mucho más planos. España tiene sol que no tienen otros países del norte de Europa. España tiene viento. España puede tener energía nuclear. Podríamos estar a la cabeza de la producción de la energía y que la energía que consumen los hogares fuera la más barata de Europa, pero la más barata con diferencia. Y eso no ocurre por culpa de políticos traidores, de políticos que solo funcionan con la ideología y que no piensan en los intereses nacionales. Pues Santiago, de verdad que nos quedamos con esta sensación, ¿no? Con este sentimiento de entusiasmo que ha recorrido tu figura en estos últimos días tan especiales. Te agradecemos muchísimo tu presencia, esperamos que hayas estado cómodo y bueno, pues te deseamos todo el ánimo para estos tiempos que vienen, que desde luego pueden ser más duros que nunca, porque seguramente la persecución ya no solo del PSOE sino del PP sea creciente, pero también por un destino o un final positivo, que es que se está dando el cambio. Bueno, ¿qué es lo que importa? El camino va a ser duro, pero también es... para mí, y yo creo que para la gente que está al frente de Vox, es un camino dulce por el apoyo de mucha gente. Y nada, yo daros las gracias por tener otra mirada y otra perspectiva, que creo que es la mayoritaria en la sociedad española, aunque se haga aquí, en un estudio pequeñito, mucho más modesto, y aunque esto no salga en los grandes telediarios. Bueno, primero tiene que entrar Manuel Mariscal. No sabemos, no sabemos si viene con motosierra o con lanzallamas. Ya una vez decidido eso, me decía el otro día Manuel que le llegaban felicitaciones de los trabajadores de Televisión Española, que le mandaban mensajes. Me lo creo. La izquierda se rasgaba las vestiduras, pero bueno.
Mucha gente ya sabe que es una figura retórica y no se hacen los ofendiditos por hablar en esos términos, que todo el que tiene buena intención sabe de qué estamos hablando. Seguramente lo que les ofende es tener que hacer lo que les obligan a hacer en esa televisión a diario. Santiago, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido una vez más con nosotros a Santiago, que creo que desde luego ha podido explicarse en libertad, que creo que es lo mínimo que se le debe a un político de cualquier partido y que a Vox es el único al que no se le permite normalmente. Y han salido temas muy interesantes, ¿no? Al final a mí lo que me llama la atención es que es, como bien él ha tratado de explicar, ¿no?, quien en estos momentos más entiende al pueblo español porque mejor sabe detectar cuáles son los problemas que más les afectan. No sé si vosotros tenéis unas conclusiones parecidas de lo que ha sido la entrevista. ¿Qué valoración hacéis, ¿no?, de esta tertulia que hemos podido tener con él? Sí, yo he visto un Santiago muy positivo respecto a los últimos días y además se le ve con mucha fuerza, ¿no?, para afrontar el tramo importante que queda hasta elecciones. No sabremos si será en 2027 o si habrá adelanto, pero desde luego es un momento que va a ser decisivo para España. Estamos hablando de si España opta finalmente por una solución patriota o por un gobierno al que pueda estar condicionando Vox, ¿no?, que traiga una solución patriota, o si España sigue como estaba antes, ¿no?, bajo el régimen bipartidista. Yo en ese sentido creo que he visto a Santiago muy animado. Yo creo que cosas como las del domingo, ¿no?, eventos como los del domingo, tienen que dar mucha fuerza a un líder, a su figura, para seguir adelante. Yo me quedo con lo que me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que os ha comentado, pero eso de que sean los hijos, ¿no?, los que convenzan a los padres, los que convenzan a los abuelos, porque creo que es precisamente uno de los impedimentos, ¿no?, más grandes que puede tener en este sentido Vox, y es los medios de comunicación convencionales, que siguen siendo los que son más consumidos. Aquí lo hemos comentado también en este programa muchas veces, por la gente más mayor, como las redes sociales o la calle, o lo que pasa en la calle, pues llega más a los más jóvenes, y me ha llamado la atención, ¿no?, esa recomendación de a los niños o a los hijos, hermanos, oye, convenced a los padres, convenced a los abuelos, o que les pongan directamente el canal de YouTube de Bipartidismo Stream. Sí, claro, porque es verdad que ahí está una de las claves, ¿no?, yo creo, en que no llegue el mensaje a la gente más mayor. Bueno, de Bipartidismo Stream. Sí, yo creo que al final lo que comentáis, Vox va a llegar. Es decir, es una cuestión de tendencia y es una cuestión generacional. Al final lo que Santiago, con estas declaraciones que menciona Rebeca, busca es que cuando Vox llegue no nos hayamos convertido en Inglaterra, no nos hayamos convertido en Francia o no nos hayamos convertido en Alemania. Es decir, que España todavía sea un país salvable, sobre todo a nivel de inmigración, que la gente no es consciente, porque es cierto que nosotros tenemos inmigración procedente de muchos lugares, pero España es uno de los países de Europa con más inmigrantes, ¿no? Y al final, aunque la seguridad es lo que más afecta, o lo más grave, o lo más reprochable de quien recibes de otras naciones, la realidad es que Santiago hace un muy buen diagnóstico cuando dice que todo lo que ha ido peor, o casi todo lo que ha ido peor en España en los últimos años, a nivel de seguridad social, servicios sociales, etcétera, es a consecuencia de la inmigración. Es decir, en España hay un problema de vivienda, porque se ha dejado de construir con el ritmo con el que se construía antes, pero a priori, si el nivel de población no crece, eso no debería ser el problema que está siéndolo. ¿Cuál es el problema realmente? Pues que en España en estos momentos, en concreto en la Comunidad de Madrid, hay más de 1,5 millones de inmigrantes, por poner un ejemplo, ¿no? Y así con todo. Entonces, creo que él hace muy bien en identificar la inmigración como el principal problema, que es algo que incluso el propio CIS de Tezanos ya ha reconocido en alguna que otra encuesta, que la inmigración es lo que más preocupa a los españoles, porque es el pilar sobre el cual gira todo el resto de problemas que afectan a nuestro país. Luego también habrá que entrar a debatir otros melones que Vox se ha atrevido a abrir, como el de la ideología de género, como el del Pacto Verde, que también es devastador, pero desde luego creo que la inmigración a día de hoy influye y afecta cada vez más a los españoles. No sé si coincidís en esto. Sí, no, desde luego. El tema de la inmigración, el reemplazo demográfico, ¿no?, es una de las cuestiones que está destruyendo los barrios españoles, la identidad de los españoles. Justo antes de que entrara Santiago lo hablábamos, ¿no?, cómo Madrid se está convirtiendo están intentando convertirla en un ente multicultural, abstracto, donde la identidad propia de los madrileños no tiene ningún tipo de peso. Lavapiés es África, ahora Chinatown en Usera, y así constantemente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que frenar, para que desde luego, y yo creo que se está frenando, ojo, yo creo que
sobre todo por parte de los jóvenes, se ha producido después de 2018 un cambio sociológico muy importante que ha provocado Vox con su irrupción como fuerza política, y yo creo que eso está sirviendo como amortiguación, ¿no?, de toda esa avalancha migratoria y multiculturalizadora que nos están imponiendo. Es verdad que Chinatown, ahora que le estamos dando importancia, yo creo que Chinatown ya era. Otra cosa es que ahora, que el barrio de Usera se convirtiese en Chinatown, por así decirlo. Por cierto, aquí hay que decir que la inmigración china, independientemente, es una de las que menos problemas en cuanto a delincuencia, creo que da. No sé si estáis de acuerdo o no, pero bueno, general, solo es un apunte. De hecho, la inmigración china lleva en España establecida décadas y jamás ha habido quejas por la inmigración china. Pero es verdad que ya era Chinatown. Otra cosa, lo que yo creo que es lo llamativo es que directamente la Comunidad de Madrid quiera impulsar que eso sea Chinatown y directamente lo quieran como transformar en Chinatown. Al final, como si esto fuese, yo qué sé, pues Nueva York, ¿no? Que al final va un poco a eso. O sea, el problema está en lo que hablaba César de la identidad, ¿no? Que a mí personalmente, igual es que soy muy antigua, o sea, pero a mí personalmente la identidad es un concepto que a mí me importa mucho. O sea, yo siempre recuerdo y siempre pongo el mismo ejemplo. Me acuerdo pues, cuando viajé a Croacia y la pena que sentí, ¿no? O sea, de ver Croacia, un país tan bonito, pero tan adaptado para los de fuera, para todo era lo de fuera. No te encontrabas bares croatas, no te encontrabas tiendas típicas croatas, era todo para el de fuera. Y como los propios croatas te contaban, no, es que nosotros ya no vivimos aquí en el centro, pues por ejemplo en Dubrovnik, ¿no? Vivimos lejos, aquí pues es todo pues para la gente de fuera. Y me dio tanta pena, o sea, pensar que un día Madrid, por ejemplo, o el resto de ciudades de España sean eso, me dio tantísima pena que ahora cuando voy por Madrid y cada vez veo menos comercios de toda la vida, menos personas que llevan aquí toda la vida, pues a mí es una cosa que me da pena y me da rabia, pero creo que a mucha gente le da igual el concepto de identidad. Sí. No sé si esto también estáis de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, y esto también es otro melón que Vox se atrevió a abrir hace años. Creo que fue en el 21 cuando Buxadé puso un tuit reflejando que a él le daba pena estar, por ejemplo, en la plaza de Callao y ver que lo que antes era Bar Manolo ahora fuesen 7 McDonald's y 5 Burger Kings, ¿no? Bueno, claro. Pero es que en ese momento no se podía decir nada. Porque en ese momento... Y esto es que a mucha gente no le da pena, que a mí eso es lo que me da rabia. Digo, sería yo un bicho raro. No, es ideología pepera de que parecía que si tú eras de derechas y criticabas algo que en ese momento era considerado liberal, automáticamente estabas en contra de los liberales y eras un socialista más. Y yo recuerdo ataques muy duros de Jiménez de los Santos contra Buxadé, llamándole falangista y todo tipo de adjetivos, por simplemente decir algo que es sentido común. Oye, yo si estoy en la capital de España, en el centro de España, porque creo que más centro que Callao hay poco, oye, qué menos que por lo menos poder acudir a un restaurante con comida típica española. Es decir, que habrá cosas en las que seguramente yo agradezca que vengan mercados extranjeros porque quizás España en eso no es pionera y no es buena, pero qué menos que mantener una alimentación vinculada a nuestras tradiciones, que creo que tenemos además la mejor del mundo, ¿no? Y esto es algo que se está perdiendo por completo. Rebeca lo decía también en relación a la gente. Tú ahora vas por el centro de Madrid y seguramente madrileños habrá un 1% y españoles un 5%. El resto es todo gente. Bueno, es verdad que hay que decir que Madrid siempre ha sido muy de todas partes, ¿eh? Bueno, ha habido mucha gente de otras regiones. Al final es la capital y es donde también hay trabajo. Pero de ahí a... La sustitución demográfica. Estaremos de acuerdo en que no es lo mismo tener en Madrid a un vasco que a un No, claro, magrebí, pero ¿no? ese también es un problema que se ha hecho y se ha hecho durante años. El hecho de no permitir que la gente pudiese quedarse en sus regiones, esa España vaciada, ¿no? El obligar, después de tantos errores, ¿no?, que se han hecho durante años, obligar a la gente a irse de sus regiones, de sus ciudades y venirse a la capital o a Barcelona para poder tener un trabajo. Si es que es un problema que viene también ya es un problema de largo recorrido, ¿no?, que yo creo que ahora pues ya definitivamente se ha agravado. Fíjate, el otro día leía una noticia que había cerrado una tienda de porcelanas que tenía ciento y pico años en Sevilla. Decían que era a causa de la presión fiscal que está imponiendo el gobierno contra los negocios. Bueno, pues desaparece un negocio de 100 años de antigüedad, un negocio de toda la vida español,
y abrirán un McDonald's en el mejor de los casos, imagínate, y un kebab igual en el peor, ¿no? Pero ese es el futuro que le va esperando. Hay peores todavía, sí, desde luego, pero... Un casino también puede ser. Sí, o un prostíbulo de los que les gusta a los socialistas. Ya. sí, desde luego. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Cierran negocios españoles, abren negocios extranjeros de cualquier parte, da igual. Entonces, es una pérdida de identidad de todos los españoles y eso es lo que tenemos que frenar y revertir, ¿no? Bueno, creo que hemos tenido ya una larga jornada en la que la gente ha podido disfrutar de las palabras de Santiago, de vuestros análisis, también siempre muy interesantes. Ya para cerrar, me gustaría preguntaros qué creéis, ¿no?, que hace falta en España para que termine de darse ese cambio que ya se está empezando a notar, ¿no? Ya empiezan a haber síntomas, y que ese patriotismo que ha llegado a países como Italia, a países como Hungría desde hace años, a Estados Unidos, termine de llegar a España y veamos a Santiago en Moncloa o por lo menos ganando elecciones. Es que yo creo que Italia es muy distinto. O sea, no es que ahora se hayan vuelto patriotas. Yo creo que ellos ya lo llevan siendo mucho tiempo antes. Creo que en ese sentido no han seguido el proceso que ha podido ocurrir en otros países como Francia o Alemania. El problema está en que Francia o Alemania en este caso, o también el Reino Unido, que está pasando también ya en muchas ciudades del Reino Unido, han llegado a ese punto después de tener unas consecuencias devastadoras. De ver ya realmente todo lo malo que ha traído ese globalismo y las consecuencias de la inmigración ilegal, las consecuencias de todos los problemas de vivienda, una vez casi han tocado fondos cuando lo han visto. Entonces yo espero que España no tenga que llegar a ese punto para realmente darse cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que juegan una importante labor en este caso los medios de comunicación y también el boca a boca, ¿no? Porque si al final hay medios de comunicación que todavía pues quieren vender lo que les conviene a ellos, ¿no?, para seguir manteniendo ese sistema bipartidista que da tanto dinero y que alimenta a tanta gente, a tantas bocas, pues oye, igual tendremos que crear más canales como este, seguir difundiendo ese mensaje. No sé qué opina César. Sí, no, yo creo que cada país, para empezar, tiene sus particularidades. En Hungría les falta llegar a la gente joven, aquí parece que toca llegar o queda llegar un poco a la gente más mayor. En Francia tienen una demografía también distinta de voto. En Italia hay un voto muy predominante de las mujeres, incluso sobre el de los hombres. Es decir, que cada país tiene sus peculiaridades y sus características y es muy difícil hacer una comparación que pueda servir un poco de hoja de ruta. Oye, la hoja de ruta que le llevó a Meloni a la presidencia va a llevar a Santiago, pues probablemente la misma hoja de ruta no, ni pasará con Le Pen, ni pasó con Víctor Orbán, ni con nadie. Entonces, aquí tenemos que trazar una hoja de ruta propia. Yo creo que pasa por aprovechar eso que tienes. Tenemos a los jóvenes, pues hay que aprovechar a los jóvenes, ¿no? Y muy bien, como decía Santiago, tiene que ser el joven, ¿no?, el soldado, el agente de la batalla cultural que vaya, convenza, meta el discurso en su familia, meta el discurso en las aulas, meta el discurso en las universidades. Yo creo que en España pasa por esa generación, pasa por la generación Z, los millennials quizás un poco también, pero yo creo que ese es el sendero, batalla cultural, jóvenes. Y bueno, pues seguir en la dinámica que llevamos todos los patriotas, ¿no?, y todos aquellos que nos consideramos activistas de nuestra causa. Pues César, Rebeca, ha sido un placer contar una vez más con vosotros en este programa especial. Y nada, a todos los que han estado al otro lado de la pantalla les animo, como siempre, a seguirse al canal, suscribirse, darle like, compartir esta gran entrevista que desde luego ha dado muchísimo y va a dar muchísimo que hablar, porque creo que ha sido muy interesante tener hoy con nosotros a Santiago después de días tan especiales. También he de decir que a mí me ha sorprendido verle emocionado, ¿no? Verle emocionado por esa jornada de domingo en la que sintió el calor de los españoles y también de un gran amigo como es Morante, desde luego un broche de oro para una jornada histórica como es el 12 de octubre en España. Y bueno, pues animarles a seguir dando la batalla. Al final creo que es cuestión de tiempo que los buenos lleguen al poder y que la verdad se imponga sobre la mentira. Se están viendo cambios, se están viendo tendencias que desde luego no se habían visto jamás, ¿no? Se está viendo también nerviosismo en el lado contrario y de momento solo queda seguir en la otra trinchera peleando, haciendo este tipo de contenido que creo que a la gente les gusta cada vez más. Así que nada, muchísimas gracias a todos por habernos seguido. Como bien he dicho, les animo a que sigan haciéndolo y nos vemos en el siguiente capítulo del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.